Jerry Baldwin, Seth Siegel y Gordon Bowker se interesan con Alfred Pitt y le dicen, oye, me está encantando cómo haces el café, enséñame tu estilo de tostar. Estos eran un profesor de inglés, uno de historia y un escritor. Ese mismo año, en 1966, le dicen a Alfred, a ver, tú estás acá en California, nosotros nos queremos ir a Seattle a fundar una empresa de café, también queremos vender granos, ¿nos dejas copiarte el diseño de la tienda y el modelo de negocio y todo? Y Alfred Pitt les dice, va. Sí, no tengo aspiraciones de ir a Seattle. Abren el primer Starbucks en Seattle. Vamos a ver en Europa cómo está el tema del café. Va a visitar cafeterías. Esto es lo que yo quiero. La comunidad, todas estas cafeterías que huelen al tostado del café perfecto. Esto no hay en Estados Unidos. Starbucks no gasta un peso en marketing. Jerry Gordon les dice, necesitamos hacer un negocio alrededor de estas máquinas de espresso, de esta creación de lattes, capuchinos, espressos. O sea, hay todo un mundo en Italia que no conocemos aquí, que lo tenemos que traer a Estados Unidos. Sus clientes más leales iban 18 veces al mes. Se dan cuenta que lo que quiere es personalización, que eso incrementa el ticket promedio significativamente. Howard ya llevaba muchos años al frente de Starbucks, ya se estaba cansando, necesitaba un break. Los 2 primeros trimestres de 2024, Starbucks reporta otra vez un decrecimiento global del 4% en las ventas comparables a nivel global. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde analizamos y desglosamos las historias más entretenidas, divertidas y a veces fraudulentas del mundo corporativo. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Sí, ¿sabes que nunca nos preguntamos cómo estás? No. Y ya nunca nos presentamos. Nunca nos presentamos. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y no asumo que nos conocen. No. Solo se nos olvida. Se nos olvida. ¿No? Nos pueden ver todos los martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Y suscríbanse. Es tu highlight de esta introducción. No, les iba a decir que nos sigan en nuestras redes. Pero tu highlight es campanita. Sí, mi highlight es campanita. Ajá. ¿Y qué tal cómo se rió la banda con él? Suscríbanse. Oigan, les voy a decir algo que antes de empezar a hablar del tema, me siento muy acompañada por la banda de Chisme Corporativo. O sea, sí. hice una relación del ratio de vistas a comentarios que tenemos y no sabes lo alto que es. Es que es una locura. A ver, justo ayer, y ya saben que grabamos los capítulos antes, pero ayer subimos una partecita de un episodio que hicimos con Memorable de Advertising Week. Sí. Y me puse a ver la cantidad de comentarios y la gente se moría de risa, estaban de acuerdo, en desacuerdo. Ya sabes que a mí también me gusta el desacuerdo. Comentan mucho. Ajá, se comenta mucho y lo siento muy cercanos. Entonces, sí siento que cada vez somos más. No, realmente es una comunidad. Se siente así. Yo también lo siento, estoy muy contenta. Sí. Pero bueno, en este capítulo vamos a hablar de una marca que les puedo asegurar que todos los que están escuchando la han consumido, que es Starbucks. Fácil. Ahora, además de ser una empresa que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar, o sea, acaba de llegar un nuevo CEO, hubo una caída global en ventas y además ya empieza el famoso Pumpkin Spice Latte, sí, que es la temporada. Empezó 3 meses antes. Empezó 3 meses antes. Sí. Es una empresa que vende casi 36 mil millones de dólares al año, tiene un market cap de 106 mil millones de dólares y además jugó un papel clave en la popularización del café en este lado del mundo. Y creo que el ángulo de esta historia no va a ser lo que yo al menos me esperaba cuando empecé a hacer el research, porque para mí el ángulo de esta historia es que es una lección de muy largo plazo donde me doy cuenta que la razón por la que nace una empresa o la razón por la que la gente busca un producto no cambia, no importa si pasan 1000 años, no importa si pasan 500 años. La gente está buscando lo mismo y aquí se ve cómo lo que la gente buscaba en 1600 lo sigue buscando en el 2024. Y cómo si te alejas de ese core, de esa raíz, la gente se aleja de ti. Y creo que es una historia que para mí es muy clara cuál es el camino para la recuperación de Starbucks. Y, o sea, podría ser abogado del diablo y debatirte esta teoría, ajá, porque creo que también es importante que las empresas se sepan reinventar. Totalmente. Cuando la cultura cambia, cuando... Totalmente. Pero creo que en el caso particular de Starbucks, que es nuestro episodio de hoy, lo que está buscando la gente de crear comunidad, de compartir una experiencia, el romance del café, es distinto. Sí. O sea, no estás hablando de una empresa de tecnología en donde se tienen que adaptar al cambio, en donde tienen que innovar. O sea, aquí lo que está buscando la gente cuando va a un Starbucks es una experiencia, conectar con la gente con la que va. A ver, no se te hace la frase más cliché del mundo en el mundo Starbucks no vende café. Vende experiencias. Pero la neta sí es real. Es real. O sea, yo tenía muy criticada esa frase hasta que hice el research de este capítulo. Vende experiencia y vende consistencia, estandarización. Sí. Y que sabes que a donde vayas en el mundo, el producto es igual. Sí, bueno, malo,
caro, barato, puedes tener tus opiniones. Yo tengo las mías y voy a tratar de no ser muy... ahorita hacemos ese disclaimer. Ahorita hago mi disclaimer. Pero sabes lo que vas a sacar de esa experiencia. Sí. Es idéntica en todo el mundo. Y eso es muy difícil de lograr. Eso totalmente de acuerdo. ¿No? Ahora, antes de que empezamos, les voy a leer un extracto de una belleza que, o sea, un blog es, ya sabes, yo los blogs. Sí, o sea, los blogs son mi fuente número 1 de información. Urge que tengas un blog. Bueno, otro blog, sí. Tuve, pero ya no. Ahora, nada más quiero hacer un hincapié en algo. Starbucks no trajo las cafeterías a Estados Unidos ni a este lado del mundo, ¿no? O sea, ya existían. Lo que tú dices, su aportación estuvo en crear una operación que fuera escalable y replicable. Pero chéquense esta belleza. El mapa mundial del café está salpicado de historias de aventura, intriga y pasión. Cuando los holandeses introdujeron el café en Java, Indonesia, hicieron más que plantar un cultivo. Plantaron una identidad, una que definiría la ecología, la economía y la reputación global de la región. Pero Indonesia es solo un hilo en este tapiz global. A medida que los granos de café han viajado a través de los continentes, no solo han cambiado culturas y rutinas matutinas, también han impulsado economías, fomentado innovaciones y dado origen a industrias enteras. Desde las economías de plantaciones del pasado hasta la bulliciosa cultura de los cafés y las vocaciones especializadas en café hoy en día, la narrativa comercial del café es tan rica y en tan constante evolución como sus perfiles de sabor. Wow. ¿Qué tal la belleza? O sea, sí, no solo porque a mí me encanta el café, pero sí creo que el café es una de esos, o sea, es un producto que tiene demasiada historia y demasiado punch alrededor. Y romanticismo. Sí, mucho romanticismo. Hay romanticismo desde el grano de café, cómo lo tuestas, hasta la máquina, sí, hasta la taza, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? O sea, con una taza padre. O sea, es a un nivel, ¿no? O sea, yo siento que me puedo concentrar más si estoy sentada en mi compu con una taza padre, o sea, una taza que me gusta. Esta es mi taza favorita. Sí. Y la luz está correcta y el café está correcto. Y el ahora, olor, el antes aroma. de que nos empieces a dar la historia del café, disclaimer, tú te dedicas a esto. Entonces, le sabes un chorro. Esa es la primera. Sí, le sé un chorro, sobre todo le he aprendido un chorro en el último año, pero sobre todo quiero hacer el disclaimer de que este research lo hizo Maca. O sea, como que yo le pedí que queríamos ser lo más objetivas y que yo no como que sesgara un poco la historia hacia donde quiero que vaya, ¿no? Entonces, Maca hizo el research, Maca me hizo el brief. Sí voy a aportar conocimientos que he aprendido dedicándome a esto, pero voy a intentar ser lo más objetiva posible para no tener un sesgo como competencia. Al final no somos competencia, o sea, vamos a otro mercado y a otro... La conclusión va a ser justo que vamos a otro caso de uso. Justo. Pero nada más quiero hacer este disclaimer y decirles que estamos siendo lo más objetivas posible. Y otro, ya saben, eso viene hasta el final, pero esto no es recomendación de inversión, porque al final sí vamos a llegar a una conclusión que podría parecer, pero no es. No nos demanden. O sea, ese es básicamente el disclaimer. ¿Sí me explico? Como conclusión, no seas un nazi. No, exacto. O sea, no estamos ahorita para que nos demanden. Entonces, por favor, no. ¿Sabes? Ahora sí, la historia del café. Cuéntanos un poco de este punch. O sea, a ver, parece larga, pero la verdad la traté de resumir para llegar al punto fundamental. Oye, pero la historia del café, qué maravilla. Si tú le preguntas a alguien en dónde se inventó el café, sí o no, te dirían en Italia. Sí. O sea, como que siento que nadie sabe. El grano de café en Colombia, yo pensaba. O Brasil, Colombia, o sea, como que estos lugares en donde hay una cultura fuerte del café, ¿no? Y no es cierto. Vámonos al 850. Sí, esto es creo que lo más lejos que nos hemos ido en un capítulo, pero bueno. En el antiguo Egipto. Ajá. Sí, así. Cuando empezó OpenAI en 1500 es cuando ya estamos cansadas. Gente. Sí, ya es el cuarto capítulo del día. Sí. Bueno, 850, o sea, año 850, sí, ¿ok? Bueno. Kaldi en Etiopía, o sea, Kaldi es un ser humano que vivía en Etiopía. Es un ser humano que era un granjero que tenía una cabra. Sí. No sé si de ahí venga el tema de la cabra loca. Estaría cool. Vamos a decir que término, sí. Creamos que sí. De ahí viene ese término. Kaldi tenía una cabra que tenía mucha energía y que a su parecer estaba loca, porque era como muy, de repente se volvía loca. Sí. Se da cuenta que ellos estaban alrededor de un arbustito que tenía unas frutitas rojas. Estas frutitas rojas happen to be café. El grano de café, el berry, la mora del café. Y entonces Kaldi, muy inteligente y sí, asociativo, sí. Que eso me suena un poco a historia romantizada. Sí. Obviamente, amigos, esto debe ser una... No sé si fábula, ¿cómo se le llama? Fábula. Yo creo que sí es una fábula. O sea, es una información no verificable, pero es como la historia romántica que se cree del café, que se cree. Y entonces Kaldi empieza a asociar que que cada que su cabra se volvía loca, había tomado una frutita de este árbol de frutitas rojas,
Y entonces la prueba. Y le encanta. La prueba cruda. O sea, yo no sé si te puede encantar el... Le gustó como droga, yo creo. Sí, como que le gustó lo que sintió. Efecto. Le gustó lo que sintió. Y entonces se llevó a un monasterio estas moritas y les dijo, oigan, acabo de descubrir algo increíble. Y en el monasterio lo mezclan con agua. O sea, ni siquiera lo tostaron, ¿no? O sea, fue como que lo mezclaron con agua y se dan cuenta los monjes que pueden permanecer toda la noche despiertos si se toman el agüita que quedaba de esta mezcla. Disclaimer, 100% no verificable esta historia, pero queremos pensar que sí fue cierta. Es la fábula. Ahora, te faltó una parte que sí, o sea, él llega con el monje, sí los echan al fuego, pero ahí te va por qué. Porque el monje los agarra y dice como, esto es tarea del diablo, porque los monjes se quedan despiertos toda la noche. Claro. Y les dice, esto es tarea del diablo, los echa al fuego. Y entonces llega la segunda vez. O sea, porque sí, ya todos se habían quedado despiertos. Ajá. Pero en la segunda ola los echa al fuego y entonces los mezcla con agua y es como, oye, el infierno estaba a todo dar. Qué rico huele y qué rico sabe, exacto, ¿no? En el año 1000 se escribe la primera literatura sobre las propiedades medicinales del café. Esto fue en Yemen. ¿Ok? A ver, estos son muchos años, pero acuérdense que en estos años es difícil verificar exactamente el año y tal, pero entre 1000 y 1570, los turcos y árabes, que era el Imperio Otomano, tienen la exclusiva y ya existen lugares para tomar café y tener conversaciones y debates sobre la política y la actualidad. Esto es importantísimo porque vemos que desde los inicios del café, el café se usa para crear comunidad, para compartir, para conectar con la gente alrededor de un aroma delicioso, alrededor de una experiencia, o sea, pero el fin último no es que sepa rico, sino todo lo que puedes crear alrededor de esta experiencia. Luego es prohibido por alentar demasiado a discusiones intensas. Por lo mismo, ¿no? Que los monjes decían, esto viene con el diablo, ¿no? O sea, situémonos en el tiempo, ¿no? Claro. Imagínate, esto se siente como una droga, casi alcohol o drogas, ¿no? En 1607, John Smith, que esto necesitaba fact-chequearte porque yo siempre pensé que en Pocahontas este señor se llamaba John Smith porque era como el nombre más gringo que podías encontrar. Ya sabes, como un John Smith, como un John Doe, como un Juan López, ¿no? Y no. John Smith existió, de nombre John Smith, y era un inglés que fue el responsable de fundar una de las primeras colonias inglesas en Estados Unidos. Y él lleva el café a Estados Unidos. Qué dato curioso, Pocahontas tenía 14 años. De verdad, ¿cómo han envejecido de mal estas historias? Sí. ¿No? O sea, pero nunca te dicen que tenía 14 años. No, pero... ¿En la película? Pero harías una película de una niña de 14 años. Se enamora de un... O sea, de un colonizador. Señor. Neta, no. Sí. Pero no sabíamos. Sí. No sabíamos que no sabíamos, gente. 1600, o sea, todos los, como de entre 1600 y 1700, se popularizan las cafeterías en Europa. Estamos hablando de Oxford, Londres, París, o sea, como las ciudades, las capitales de Europa. De la cultura, literalmente. Y se vuelven este lugar de discusión, literatura, arte, comunidad. Es un tema intelectual, meramente intelectual, ¿no? El que se discute en estos lugares y se vuelve un tema también de estatus, ¿no? O sea, el que toma café tiene un coeficiente intelectual más alto, ¿no? Y se rodea de la gente correcta, o sea, como que se empieza a asociar el café con un tema de estatus. En 1700 es el primer paso a la independencia de Estados Unidos en Boston, que se discute o se empiezan estas como conspiraciones en el Green Dragon Coffee House. Sí, o sea, es que está cañón como las cafeterías fueron un punto muy relevante para momentos de la historia. Y fíjate esta. Claves. Fíjate esta. La primer sede del New York Stock Exchange fue en el Tontine Coffee House. ¿Tú sabías ese dato? No tenía ni idea. Tampoco tenía el de Green Dragon Coffee House. Pero digo, como que siento que la independencia de Estados Unidos no es tan popular, pero el New York Stock Exchange. Claro. O sea, seguro ha sido. Claro. Sí. ¿No? Sí. O sea, como que nos faltó esa parte del tour. Sí. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, que desde 1700, estamos hablando de claramente muchos años, que ya se empezaba a ver el café como la cuna de donde nacerían movimientos de políticos, movimientos financieros, o sea, bueno, como emprendimientos financieros. Muy interesante. Ahora, cabe aclarar que hasta este punto el café que se tomaba era el café turco,
que es básicamente Con un azúcar. grano muy finititito. ¿Lo has Ujú. probado? Sí. Muy rico, pero muy fuerte. Y muy dulce, ¿no? O sea, porque lo hacen con azúcar. Lo hacen con azúcar. Sí. Lo puedes pedir sin azúcar, pero es raro, la verdad, por el sabor tan fuerte. Lo mezclan con agua y el café se queda ahí. Sí. Entonces, no se había perfeccionado el método. ¿Qué Todavía es el se que tomaba muy así. Que te leen, Es el que te leen, ¿no? es correcto. O sea, que se quedan ahí los... Y te quedan como que los puntos de café en los dientes. Es una áspero, cosa te desagradable. queda como astringente la Sí, boca, ¿no? Sí, pero muy rico. Sí. Muy, pero y sí es es cantidades diminutas. sí, chiquitito. 1800 se inventa la primer cafetera de filtro. ¿Y dónde crees? En París. Yo tampoco Es lo que creía. justo como que yo hubiera pensado que las cafeteras se inventaron en Italia. Siempre lo También. hubiera pensado porque hay todo un romanticismo y toda una industria muy grande Van a ver ahorita por qué. en Italia de las cafeteras. Entonces yo siempre pensé que las cafeteras se habían inventado que por lo menos las de espresso. El que inventa no gana. Es como MySpace y Facebook, Claro. ¿no? El que perfecciona gana. Sí. Se inventa la primera cafetera de espresso también en Francia, que esto de verdad fue un dato que yo no me esperaba. Y John Arbuckle empieza a vender por primera vez el café empaquetado para su venta masiva. Este es el primer paso para que se empiece a democratizar el café. O sea, entendamos que se veía como algo en donde te juntabas en un lugar donde los expertos te servían el café y tú ya comploteabas o revolucionabas o sea, conspirabas. Leías, o leías. intelectualizabas. Pero aquí, este cuate Arbuckle lo lleva a ya empezar a venderlo como a las masas. Justo. Y en los 1900 ya es cuando explota el tema del café. Luigi Becerra patenta la primera máquina de espresso comercial. ¿Okay? Esto es gigante, ¿no? Sí. Y esta se empieza a usar en tiendas de café. O sea, en tiendas de café, llámese a cafeterías. Sí, no tiendas exacto. donde Los venden el coffee café. shops, Los exacto. coffee shops. Ajá, exacto. Porque es importante diferenciar por nuestra historia, ¿no? Sí. Ahora, en teoría, la razón por la que Luigi inventa la máquina es porque ya estaba harto de que sus empleados no supieran hacer café. O sea, que se tardaban, les quedaba mal, porque al final del día, para la gente que no sepa mucho del tema del café, no es tan fácil hacer un buen café. No, o sea, ¿y un café turco? Tiene mucha ciencia. Y el qué tan fino es el grano, cuántos mililitros tiene que salir, en cuánto tiempo. O sea, es un tema complicado. O sea, bueno, para mí, hoy en día, con las máquinas que tenemos, incluso es complicado. Y en esos mismos años es cuando se inventa y se perfecciona el café instantáneo, que para esto se usa un grano de café de mucho menos calidad que se llama Robusta. Y qué interesante que en la Segunda Guerra Mundial, ¿tú viste este dato? No, ¿qué? En la Segunda Guerra, digo, ahorita estamos en 1900, pero cuando realmente el café instantáneo explota es en la Segunda Guerra Mundial, porque se usaba literal como gasolina para la gente, o sea, claro, como para la energía, no para disfrutarlo, ¿no? O sea, como un tema de, ahí sí no es nada de la comunidad y la experiencia y el intelecto, energía sino pura. es droga, se usaba como droga, pero para transportarse y que durara suficiente tiempo, se necesitaba que fuera instantáneo. Que además lo interesante es que Nescafé, que es el rey del café instantáneo desde 1900, o sea, estos cuates, ya no me metí mucho al detalle, pero el café instantáneo ya existía. Lo que perfeccionaron era el proceso para que el sabor se quedara. Claro. Entonces, el café ya estaba preparado y luego se deshidrataba y se congelaba. Sí. Aunque yo me imagino otra cosa totalmente con el café instantáneo. ¿Cómo le llaman? Liofilizado. Okay. O sea, yo me imagino otra cosa totalmente distinta con el café instantáneo. No como que era un café ya preparado que luego se despreparaba. Claro. Y luego se volvió a preparar. Entonces, bien por ellos. Sí. Son los reyes, ¿no? Ahora, Arkil Gaya perfecciona el espresso aumentando presión y ahí es cuando se crea esta crema que con el espresso que te sale la cremita arriba. Y eso es gracias literalmente a la presión adentro de la máquina. Y empiezas a crear esta cultura más del café de especialidad, de hay que, ¿no? Claro. O sea, como que hay que fijarnos en la calidad y si te quedó la cremita o no y ves si está bueno tu espresso o no. O sea, como que se empiezan a sembrar las semillas. Sí. 1950, 1960, o sea, como en la década de los 50 hacia los 60, ya empiezan a existir los coffee shops famosos, o sea, las cafeterías, en Estados Unidos. Entonces, no es que Starbucks lo inventó, como tú dijiste. Ahora, esos lugares son coffee shops individuales, o sea, una persona muy apasionada del café abre su coffee shop. Justo. Y es el neighborhood spot, ¿no? El lugar de la colonia en donde se reúnen los intelectuales de esa colonia. O sea, no existía tal como las cadenas de cafeterías masivas, ¿no? O sea, era un tema como de que el Allegro Café, ¿no? Que era famosísimo en Seattle pero era un Allegro Café, ¿no? En 1960, y esto está
cañón, surge Juan Valdés. Sí, yo tampoco sabía eso. O sea, Juan Valdés como que era un personaje, ¿no? Un personaje ficticio que la Federación Colombiana de Café dice, juntos vamos a crear este personaje ficticio para que la gente haga la liga y sea como Juan Valdés el colombiano. Pero está cañón, o sea, Bien qué por innovadores. ellos. Por Sí. eso uno piensa que Colombia Es el rey. es el rey del café. Digo, y sí, Sí, pero qué interesante. O sea, qué innovadores. me encanta. Ahora sí vámonos a unir estas piezas ya en el inicio de Starbucks y la compañía. Todo empieza con Alfred Pitt y Starbucks. En 1966, Alfred Pitt era un holandés americano que abre Pitt's Coffee en California. ¿Ha sido un Pitt's Coffee? Sí, claro. Él es conocido como el abuelo del café de especialidad y lo que hacían en Pitt's Coffee era vender los granos. Todavía no era una cafetería, todavía no, la gente no se podía tomar Tostados. un café. O sea, ellos Tostados. los tostaban. Ellos los tostaban, los seleccionaban, eso era muy importante, porque estos cuates empezaron a traerse el grano de café arábiga de Nicaragua, Colombia, Brasil, o sea, ya estaba en estos lugares que hoy conocemos y se vuelve muy popular y a la gente le empieza a encantar. La gente ya tenía sus cafeteras Expreso, de espresso igual en su casa y tenían alguna versión como de una prensa francesa, o sea, ya la podían armar. Ahora, manuales, ¿no? Sí, Todas, manuales. o sea, no. Sí, la verdad que muy poca gente tenía máquinas de espresso en su casa, muy poca gente. Ahora, unos años después, 3 amigos, Jerry Baldwin, Seth Siegel y Gordon Bowker, se interesan con Alfred Pitt y le dicen, güey, me está encantando cómo haces el café, enséñame tu estilo de tostar. Estos eran un profesor de inglés, uno de historia y un escritor. ¿Ok? O sea, que ver. Bueno, intelectuales al final del día. O sea. Ajá, pero nada el perfil de negocios. Y ese mismo año, en 1966, le dicen a Alfred, oye, a ver, tú estás acá en California, nosotros nos queremos ir a Seattle a fundar una empresa de café, también queremos vender granos y nos dejas copiarte el diseño de la tienda y el modelo de negocio y todo. Y Alfred Pitt les dice, lléguenle, va. Sí, no tengo aspiraciones de ir a Seattle ever. La neta, y los quería mucho y luego vas a ver que esta historia está muy entrelazada, la de Pitt's Coffee con la de Starbucks, pero abren el primer Starbucks en Seattle, en el Pike Place Market, que es un mercado muy popular que está visitado por turistas, que está justo a la orilla del mar. Es un mercado muy, muy cool. Mi hermano vivió un tiempo en Seattle y dicen que estaban viendo el mar, ya sabes la historia, ¿no? Entonces estaban viendo el mar y dicen, vamos a inspirarnos en Moby Dick y vamos a ponerle uno de los personajes de Moby Dick, se llama Starbuck, que es el primer como oficial de barco ballenero. Y es en el libro es la voz de la razón, de la moralidad. Él es el que le dice al capitán, no está siendo muy ambicioso con el tema de ir a buscar a Moby Dick. O sea, es como la voz de la razón. Le ponen Starbuck y crean el famoso logo de la sirena, que era un logo mucho más explícito. O sea, era una sirena como con las piernas abiertas y se le veía absolutamente toda la sirena. Luego eso ya lo cambiaron. Pero ahí te das cuenta cómo estos cuates eran unos intelectuales. O sea, la gente que vivía alrededor del café era 100% de una comunidad. Muy específica. Ajá. Totalmente de acuerdo. Ahora, vendían el café en grano y tostado. Howard Schultz en una entrevista, esto no lo encontré de otra fuente, pero en una entrevista que hace con Acquired cuenta que ni siquiera era su propia mezcla y su propio... Ah, eso está buenísimo. Yo también lo vi. O sea, sí lo tostaban, pero no era su propia mezcla. Nada más le compraban el café a Pitt. A Pitt. Entonces, tráiganse el café y yo lo mezclo. Ahora, el contexto en este momento del tiempo es que ya veíamos como toda la historia, cómo se va popularizando el uso del café y pasa el café turco y tienes la máquina filtrada que se inventa en París y luego la máquina expreso. Y acá en 1970 se inventa la máquina de café filtrado, pero como la conocemos, con el papel filtrito. Ajá. Y era una marca que se llamaba Mr. Coffee. Vamos a poner aquí una foto de uno de los como una de las publicidades y sale Joe DiMaggio en la publicidad y sale como tomando café y ya sabes, esas como publicidades antiguas. En un solo año venden 40,000 unidades y aquí empieza realmente la popularización del café. O sea, con esta máquina. Este momento el café se vuelve la bebida número 1 en Estados Unidos. Wow. Y en segundo lugar se vuelve la cerveza. De estos 3 amigos fundadores que les estaba contando de Jerry, de Seb y de Gordon, Seb no sabemos por qué, no hay mucho de él, pero llega un punto donde se pelean, como que no se entienden y Seb se va. Como que sí se pelearon, ¿no? Sí. O sea, según Howard Schultz. Sí, como que hay un malentendido ahí. Pasan bastante tiempo, no son muy ambiciosos. Para 1980, o sea, estamos hablando 14 años después, tenían 3 tiendas. Y se habían dado cuenta que había un cierto negocio de vender los granos por correo. Porque había muchos turistas que venían a Pike Place, probaban el café y decían, oye, ¿cómo lo obtengo Esto para no mi lo casa? tengo en mi ciudad. Ah, te lo mandamos por correo. Era un negocio nada redituable, porque es muy caro mandar el café por todos lados. Era muy pesado y tal. Y que en esa entrevista que dices, Howard cuenta que era súper complicado porque, a ver, el café tiene de tiempo de vida de anaquel
10 días, ponle. Claro. Entonces que no es como que podían ir a la tienda de Seattle, comprar kilos y guardarlos en su casa. Entonces se vuelve un tema de que se tiene que mandar por como una batches suscripción. chiquitos, como una suscripción. Sí. Que pues eso está interesante en esa época, ¿no? Muy. Pero podemos ver que estos 3 amigos ahí están, nada más simplemente no tienen mucha ambición. Ahora, voy a parar nuestra historia rápido. El timeline natural que llevamos desde el 850 este día. Y vamos a hablar de Howard Schultz. Historia de origen. A ver, comúnmente, si tú a alguien le preguntas quién es el fundador de Starbucks, se va a Howard Schultz. Sí. Como que Seb, Gordon, se quedaron perdidos. Pero yo te argumentaría que sí es el fundador de Starbucks como hoy lo conocemos. O sea, al final, Sí. el de estos 3 amigos era una tienda de café tostado. O sea, ni siquiera te hacían un espresso ahí. No tenían una máquina de café. No. Entonces, Starbucks como hoy lo conocemos, pues sí, Howard Schultz es el fundador. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Ahora, Howard Schultz tiene una historia que no me esperé así, la verdad. Difícil. Difícil, muy complicada. Nace en Brooklyn, en Nueva York, en 1953. Y él crece en una zona que se llama Canarsie, en unos proyectos. Y los proyectos es una forma coloquial de referirse a desarrollos que están financiados por el gobierno y brindan viviendas subsidiadas para comunidades de muy bajos ingresos o desfavorecidas, ¿no? Así como vivir en los proyectos es de un estatus muy bajo. Sí, y que él cuenta que se sentía súper avergonzado de ser un niño de los proyectos. Súper avergonzado. ¿No? O sea, eran, bueno, sus papás, él tenía 3 hermanos, o sea, eran 6 personas, vivían en 2 cuartos, en estos, como en estas unidades. Y él justo cuenta una historia en una entrevista que me encantó y la vamos a poner en las notas del episodio con Graham Bensinger, que sí tienes que tener contexto para oír esas entrevistas, porque le pregunta como cosas muy específicas, pero cuenta que cuando tenía 18 años, invita a una niña a salir, llega a su casa y la casa estaba ya en las casitas de Brooklyn que estaban pasando los proyectos, ¿no? Acordémonos que también Brooklyn en esa etapa no era lo cool que es hoy Brooklyn, era un lugar bastante pinche, ¿no? Y entonces llega por esta niña a su casa y en lo que se está arreglando la niña, el papá le pregunta como, oye, ¿tú dónde vives? Ah, no, yo vivo en Canarsie en los proyectos. Y que el papá se le queda viendo y él entendió en su mirada que le estaba diciendo, güey, tú no eres suficiente para mi hija. Y le pegó cabrón. Yo siento que este cuate tiene mucha hambre. Esa hambre no se le muere con el dinero, que llama la atención, ¿no? Porque es un hambre que va más allá, y ahorita platicamos un poco de su contexto familiar, pero es un hambre que se fundamenta en que él de chico se sintió mal por no venir de una familia exitosa. Y él dijo, yo voy a ser exitoso a toda costa. Y eso es muy interesante. Ahora. Sí, y no se queda con superarse, porque, o sea, algo que puede pasar mucho es como se superó, se volvió, digo, ahorita nos cuentas la historia de Howard Schultz, pero se vuelve vendedor de tal, empieza a ir mucho mejor que a su familia. Pero eso no es suficiente. O sea, él quiere hacer algo muy grande. Un legado. Un legado. Esa es la verdad. Sí. Howard y su papá tienen una relación muy complicada. Sí. El papá muy chavito, a los 19 años, se va a la guerra. Está muy dañado. Tiene PTSD, que es síndrome de estrés postraumático. Abusaba de Howard, le pegaba. Se ve que era muy violento con la mamá. O sea, no. Él da a entender en varias entrevistas que tuvo una vida muy violenta con su papá. Y el papá no le aprende nada. O sea, maneja camiones, taxis, luego pone como un negocito de tal. Simplemente no la aprende. Y Howard le tenía mucho enojo y resentimiento hacia su papá. En cambio, él y su mamá eran muy cercanos. La mamá, una lindísima persona. ¿Sabes que la mamá nunca vio el éxito? Una lindísima persona. Sí, caray. Nunca vio el éxito de Howard. No al 100. Ay, no. O sea, como que sí empezó a ver que Starbucks crecía y él cuenta una historia que su mamá llega y ve que hay como, no sé, 20 empleados o no me acuerdo el número, pero mucho más chico que los 50,000 que hay ahorita. Y la mamá le dice como, oye, ¿y todas esas personas tú les pagas el sueldo? Y Howard le dice, sí, mamá. Y la mamá se queda como, wow. Pero se muere luego. Ay, entonces, no. o sea, como que dije, qué tristeza, porque a este cuate sí le hubiera gustado mucho que su mamá lo viera. Claro. Él siempre creyó en Howard y le dijo, tú vas a ser el primero en ir a la universidad de la familia. La mamá. Ella, perdón, sí. Ella, tú vas a ser el primero en ir a la universidad de la familia y como que le alimentó mucho la autoestima. No sabemos nada de los 3 hermanos, o sea, no sé qué les pasó, la verdad que no lo investigué, pero a los 12 años, él empieza a trabajar. O sea, es un cuate que trabaja en la cafetería local, la clásica paper route, que es como los niños en Estados Unidos que van repartiendo el periódico y les pagan. Y a los 16 años el cuate ya trabajaba en Manhattan en el distrito peletero. O sea, ya cortaba las pieles de los animales y ganaba 5 centavos por piel. Verdaderamente, o sea, trabajó. Siempre contribuyó a su casa. Su mamá nunca se lo pidió, pero él siempre estuvo ahí al pie del cañón. Y era un atleta muy talentoso. Mientras estaba en secundaria, se convierte en el quarterback, que cualquier película gringa que hayan visto saben que el quarterback es el cool importante en estas historias. Y le ofrecen una beca en la Universidad de Michigan.
Y entonces se va a la manches. Universidad de Michigan a estudiar comunicaciones. Qué Sí, o sea, chingón, el primero ¿no? de su familia que va a la universidad, pero no a cualquier universidad. Ah. O sea, la Universidad de Michigan es Muy prestigiosa. sí. Y se va becado. Y entonces como que toda la Sí. historia está increíble. Y regresa a Nueva York, consigue un trabajo en Xerox, donde justo aprende ventas, marketing. El cuate él habla que, a ver, era una era donde, o sea, hacía 50 llamadas al día a potenciales clientes, aprendió del rechazo, se hace un vendedor y se hace un vendedor muy exitoso. Para 1979, Howard Schultz dice, güey, pues sí estoy siendo un vendedor exitoso en Xerox, pero Puedo más. puedo más. O sea, yo puedo dar más. Y se entera que hay una compañía sueca que se llama Hammerplast. Espérame, te puedo contar una Sí, historia obvio. que vi en una entrevista que contó, que siempre al final del año les hacían como esta evaluación. Ay, ¿Lo viste? Sí, lo vi. Y que en Xerox, o sea, que él realmente se consideraba un súper vendedor y que había aprendido muchísimo. Y claro que recibía Sí, muchos nos, pero claro. había aprendido cada vez a recibir menos nos. Y que les hacían una evaluación como al final del año y que era una evaluación muy cualitativa, o sea, no era como muy Ok. No estaba muy objetiva, o sea, estructurada, no sí. estructurada, y que te evaluaban entre el 1 y el 5, o sea, tu jefe o así, y que le ponen 3 y que esto lo mata. Se arde O horrible. sea, su ego, así, que era así, porque él decía, yo me superé, Claro. fui el primero en mi familia de una universidad, todo eso, su ego, así se desploma como un globito, y dice, yo me tengo que salir de este lugar y tengo que ir a, o sea, yo voy a ser mejor que esto. Me encanta. Ajá. Ay, me Se me encanta hizo esa como- parte de la historia. Es que te empieza a decir mucho de su personalidad, Sí, ¿no? O sea, y van a ver que vamos a sacar pronto un capítulo de Disney y veo muchas similitudes en esta onda de no, Sí. yo quiero más y quiero regresar y quiero hacerlo bien, ¿no? Entonces está divertido. Ahora, se entera que esta empresa sueca, Hammerplast, está planeando crear una división en Estados Unidos y Hammerplast tenía cafeteras de goteo. Era un nuevo Mr. Coffee ahí. Schultz llega, les toca la puerta, les dice quiero que me contraten. En muy pocos años se convierte en vicepresidente y en director general de Hammerplast, a cargo de todas las operaciones en Estados Unidos. Increíble. Qué locura, ¿no? Sí. Ahora, en 1981, 2 años después, Schultz se da cuenta que hay una empresa en Seattle que se llama Starbucks, Coffee, Tea and Spice, que estaba haciendo grandes pedidos de las cafeteras de goteo, más que las tiendas departamentales de ese momento. Claro, que él como proveedor Dice, sabe quién está Claro. vendiendo más. Y además hay que acordarnos, a contexto, que Starbucks estaba vendiendo los granos, pero también todo lo necesario para que tú prepararas los granos en tu casa, que es muy característico de Starbucks. Ujú. O sea, una crítica que hizo después Howard Schultz mucho tiempo después es, ya no vendemos prensas francesas, ya no vendemos los aditamentos para hacer café y nosotros sí queremos que la gente haga el café en su casa. Ok. Y entonces dice, me voy a dar una vuelta. Se va a Seattle, entra al Starbucks de Pike Place y él cuenta que fue un momento mágico en su vida. Que entró y dijo, el olor de café, la cultura que se estaba creando alrededor de enseñarle a la gente por qué el grano de café era importante y el tostado tal, y se enamora fuerte. Y dice, o sea, este es mi futuro. Sí. Se le prende muy cañón el foco y el corazón y dice, algo tengo que hacer con estos cuates. Conoce a Jerry Baldwin, que era el CEO en ese momento de Starbucks, y se empieza a llevar muy bien con él. Esto como proveedor. Ajá. O sea, todo este tiempo como proveedor, durante un año le sigue proviendo, pero ya en una relación mucho más cercana, un poco viéndolo como estos van a crecer, este es mi cliente más importante, tengo que como forjar esta Ser relación. amiga. Y además porque le gustó lo que vio y dijo, igual fortalezco esta relación y ahí me voy posicionando y a lo mejor acabo ahí, ¿no? Para mí, característica uno de Howard Schultz es una paciencia interminable. Sí, como una perseverancia. Como Quiero esto, poco va. a poco No y- me dejas entrar, pero ahí voy a estar hasta que te convenza. Y en 1982, Jerry le ofrece el puesto, o sea, ni más ni menos, de director de marketing. O sea, Bien alto por Howard puesto, Schultz. ¿no? Claro que estamos hablando del director de marketing de una cadena de 3 cafés. Sí, sí, están abriendo la cuarta. O sea, la O cosa sea, estaba leve. Sí, ni cafés, ¿no? De tiendas de café, Sí. ¿no? Y va a Milán a un trade show o sea, una de estos eventos del café y tal, por chamba. Pero lo que se da cuenta, o sea, él venía ya con una visión y dice, vamos a ver en Europa cómo está el tema del café. Y entonces va a visitar cafeterías y empieza a observar y dice, esto es lo que yo quiero. O sea, la comunidad, todas estas cafeterías que huelen al tostado del café perfecto y alrededor están, pues lo que decíamos, ¿no? Las conspiraciones, Sí. las conversaciones intelectuales, el discutir el último libro que leíste en el momento, hablar de arte. Es un
no sé, como un feeling, un Sí. sentimiento que dice, esto no hay en Estados Unidos. Y además, o sea, cabe aclarar que estás hablando de Italia, donde ya había lates, capuchinos, cortados, otras bebidas que en Estados Unidos no habían Claro, llegado. claro. O sea, sí, en estos cafés de especialidad igual Sí, pero eran igual de filtro, Ajá. o a lo mejor un café, el Alegro Sí. específicamente tenía un poquito más, pero no existía este romanticismo alrededor de, o sea, todo lo que podías hacer con ese mismo grano de café y todo lo que se crea alrededor y la pasión que la gente siente por esto. Sorry que te interrumpa, pero en el video como oficial de Starbucks de la historia, esta parte de la historia, no. A ver, o sea, la ponen en blanco y negro y en eso se ven unos pasos caminando y entran a un café y hay ópera en el fondo y está un cuate casi con bigote tomando un café haciendo como y dices como, me siento identificada. Sí, esa es la cultura que yo estoy buscando. Sí, que cuando dicen Starbucks no gasta un peso en marketing, es Y como estoy viendo ahí, hermano, estoy viendo ese videillo. Sí, ese video no se hizo solo. No se hizo solo. Y entonces regresa y se sienta con Jerry y Gordon y les dice, necesitamos hacer un negocio alrededor de estas máquinas de espresso, de esta creación de lattes, capuchinos, espressos. O sea, hay todo un mundo en Italia que no conocemos aquí y que lo tenemos que traer a Estados Unidos. Y estos cuates como que no le compran esa idea. O sea, ellos durante 2 años, él insiste y ellos dicen, nosotros vendemos café, eso es lo que hacemos. O sea, como Les que iba bien. no necesitamos, o sea, ¿por qué como volver, o sea, por qué fix what's not broken, ¿no? Total. O sea, como... y entonces Howard los convence y les dice, a ver, ok, entiendo que nosotros somos una tienda que vendemos café, pero denme un chance. No les va a costar nada. Denme esta esquinita en la tienda número 6 de Starbucks. O sea, ya estábamos creciendo. Y esa esquinita de 8 metros cuadrados, denmela a mí y hacemos una prueba. Pues monta una barra de café en donde hacía espressos, capuchinos, lattes. Y entonces él era el barista. ¿Y qué crees? Si en promedio recibían de 200 a 300 clientes en una tienda de Starbucks, la barra de café recibía 500. Pero esto te estoy hablando a la semana de lanzar. O sea, claramente había un hambre. Sí, había un o hambre sed. totalmente. Chistín. Por ese producto. Ese Totalmente. servicio más que producto, ¿no? Como esa experiencia, vamos a decir. Que además, o sea, la barra de café era literalmente una barra, no eran mesas, no se imaginen. O sea, 8 metros cuadrados, o 5 metros cuadrados. Sí, ¿no? O sea, 6 una personas barrita, paradas y gente afuera parada. pero 6 personas paradas hablando de literatura, hablando de arte, hablando del café en sí mismo. Y de tecnología, porque también si nos ponemos en ese momento en lo que estaba pasando en Seattle ya se estaba convirtiendo en el hub de tecnología. Entonces, ha de haber estado interesante ver qué gente iba a ese primer Starbucks. Claro. Ahora, hay que entender que ya había el Café Alegro en Seattle, que era este café del barista más picudo de Seattle, famoso. O sea, sí ya existía este concepto, pero no estaba muy explotado, ¿no? Sí, y se ha minimizado con el tiempo. Sí. O sea, de verdad que cada entrevista que oigo, dependiendo qué tan más actual es la entrevista, te das cuenta que menciona así de que, sí, Café Alegro, Dave Olsen, bye. Ya no es relevante. Pero pues es que sí. No, pero sí era muy relevante, Era ¿no? muy relevante. Porque, o sea, no es que hayan inventado el concepto. No. Ahora lo hicieron espectacular, lo estandarizaron, lo crecieron, ¿no? Pero sí existía. Ahora, el barista más picudo de la historia era el de el Café Alegro y se llamaba Dave Olsen. Y después, o sea, pina esto porque después Howard se lo jala a Starbucks y eso es algo muy clave para crear para nuestra historia. Y 6 meses después de haber abierto este piloto de barrita, Jerry le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener un restaurante. Sí. O sea, esta no es mi pasión. Mi visión es una tienda de café. O sea, vamos a cancelar este jueguito que te inventaste de andar vendiendo lattes. Y entonces Howard le dice, ¿sabes qué? Entiendo que no sea tu visión, entiendo que no es tu misión, pero sí es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué no me apoyas para que yo abra una cadena de cafés que no tenga nada que ver con Starbucks? O sea, no va a ser adentro de las tiendas de Starbucks. Yo voy a abrir mi cadena, pero échame la mano, porque tú estás en la industria, tú tienes dinero, yo no. No tengo un peso, No, sí. pues yo vengo de los proyectos de Brooklyn, o sea, ¿sabes? Ya tenías su ya obviamente ya tenías el dinerillo ahí de Xerox. Pero no para empezar una empresa. Y entonces Jerry le dice, ¿sabes qué? Confío en ti, creo en ti, date. Nosotros te invertimos. O sea, Starbucks te invierte, pero no vas a alterar la experiencia de Starbucks y alterar el modelo de negocios de Starbucks. Hazlo por tu lado. Y entonces Howard
funda Il Giornale, lo que él le llama Il Giornale. ¿Tú sabías que antes Starbucks No, era el Giornale? no, Yo tampoco. O sea, cero. como que me siento que Starbucks es una de esas historias que la gente considera que la conoce, Sí. pero no en el fondo. No. No, aparte, no. Yo no conocía la historia de Starbucks. La verdad, hasta esto. Sí. Y mira que me dedico a esto. O sea, Sí. la historia, vamos, me sé un poco la historia Sí. general, pero no al grado No. tan así. ¿Has ido alguna vez en Seattle al primer Starbucks, al Nunca The he ido Pike a Place Seattle. Market? Ah, no. No. Fíjate, hubiera pensado Sí. que tienes todo el perfil. Sí. Yo Lo tengo. fui y la neta no entré porque yo soy una persona que de una cierta edad que no hace 3 horas de cola para cualquier cosa. No. O sea, la verdad que no. Y si no vi la creo que es un cola- tema de edad, es como un tema de personalidad. Sí, tú ¿no? crees, vi la Sí. cola y dije, no tengo tanto FOMO, neta, lo veo desde afuera, Pero se ve aparte, chingón. ¿cuál FOMO? O sea, para tomarte el mismo café que te puedes tomar Sí. en las... Pero venden como ¿cuántas tazas tiendas? con el logo original y, o sea, podrías verlo como una experiencia. Yo la verdad que no tengo tanta paciencia para las experiencias. Pero bueno, entonces necesita 1.7 millones de dólares para empezar este negocio. Nada. Starbucks ya le había invertido algo, pero no completo. Sí, nada, o sea, 1.7. Pero bueno, traído a valor presente bueno, habría que debe ver. ser algo que hice el cálculo. Bueno, ahorita que lleguemos a esa parte Ajá. te digo. Porque siempre me gusta ver ¿Cuánto hubieras cuán- ganado así? O sea, no, ¿y cuánto valdría hoy? Porque vemos y $100,000 le costó. Sí, pero ahorita serían Claro, millones. claro. Entonces, como que me gusta entender Ese ese cálculo está bueno. contexto. De hecho, esto debe de ser como $5 millones ahorita. Sí, no es nada. 1.7, como 5 O millones sea, de para lo dólares que se ahorita. convirtió, me refiero, no es nada. Sí. Y entonces fíjate que, a ver, sabemos que Howard era un vendedor que había aprendido mucho de ventas, bla, 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 bla. Pero ¿qué crees? Busca otros o sea, busca a inversionistas complementarios, entre ellos Lavazza y los de las máquinas de café, estos Faema. ¿Ubicas? Sí. Los dos le dicen que no. Y Howard dice, van a negar esto, pero me Pero batearon. es cierto, Ajá. me batearon. Han de estar remordidos del... Sí. Sí. Y habla con 242 inversionistas, de los cuales 217 le cierran la puerta en la cara. ¿Ok? El rechazo es duro. Y entonces se va a hablar con los 3 millonarios más fufurú Sí. de Seattle para conseguir inversión con ellos. Estos millonarios son Jack Benaroya, Herman Sarkowski y Sam Strum. Yo no los conocía, la verdad. No. Y estos 3 tycoons te invierten. Pero póngale un pin a esto porque se pone feo, ¿no? Con uno de esos 3. El Sam. No, o sea, ¿No es Sam con el que se pone feo? sí se pone feo con el Sam Strun, pero te voy a decir algo que esto es completamente Opinión. mi teoría, opinión. Hasta hace muy poco Howard Schultz dijo que era Sam Strun con el que se puso feo. No estoy tan segura, Que sea él. porque lo busqué por muchos lados y como que parece que Sam Strun ya no estaba tan involucrado. Pero ¿crees que Howard citó? Es que yo quiero mucho a Howard. No sé, ¿está ya ¿Sí? muerto Sam Strun? Sí, Porque igual lo dijo ya que estaba muerto. ya. Puede ser, o sea, lo ponemos en las notas, pero no sé, no estoy tan sé. convencida. Pero sí, o sea, se pone feo con Sam Se Strun. pone feo. Ajá. Ok. Y entonces Howard cuenta que para venderles la idea a estos 3 millonarios, se los lleva a las tiendas, pero él hace todo para que cuando vayan a esas tiendas haya todo este sentido de comunidad, El la olor gente se trae a ahí. la gente correcta. O sea, buen vendedor. A ver, era un vendedor. O sea, Y lo hace espectacular. cualquier buen vendedor hubiera hecho eso. O sea, no. Y cierra la inversión, abre los primeros 3 jornales, de los cuales 2 estaban en Seattle y 1 en Vancouver. Ujú. Qué interesante, ¿no? Sí. Cruzando la frontera. O sea, Seattle está muy cerca, pero hubieras pensado que hubiera hecho algo más Yo creo en que Estados Unidos. la verdad, mi punto de vista es que quería probar desde el principio, y esto es opinión personal, si funcionaba en otros mercados, con otra cultura. Ok. Esa es mi teoría. Digo que, bueno, sí es una cultura distinta. La verdad que sí. O sea, cruzando la calle casi. Se pero trae, sí. ¿se acuerdan de Dave Olsen, que era el barista máster de Café Alegro? Se lo trae y fíjate esto, está cañón que durante 2 años Howard Schultz no se paga un peso. Y esto es bien importante y te habla mucho de su pasión y de su vocación, porque, a ver, venía de haber sufrido mucho por dinero, de no tener para comer. Después logra una estabilidad, pues, de un sueldo, Sí. un buen sueldo, le va bien. Un buen puesto, todo. Y tiene tanta pasión que regresa a no tener dinero con tal de lograr su sueño. A mí eso me habla mucho de la personalidad de este cuate. Y de hecho cuenta una historia de que andaba ya con su esposa actual. Sí, estaba casado ya. Estaba embarazada la esposa. Y un día va el suegro. La esposa trabajaba, tenía 7 meses de embarazo y trabajaba arduamente para que Mantener pudieran a todos. vivir, Sí, claro. ¿sabes? Y entonces va el suegro a proteger a su hija, obviamente, Claro. y habla con él y le dice, Howard, esto está llegando a un punto en donde de verdad ya no está chistoso. Mi hija está embarazada,
va a tener un bebé, te mantiene, ¿qué va a pasar cuando esté posparto? Y tú no ganas un peso y lo que dices que a lo que te dedicas es un hobby que no te deja nada y yo tengo que ver por el futuro de mi hija. ¿Qué onda? Ponte a trabajar. Howard regresa llorando a su casa, le cuenta a toda la esposa y la esposa le dice, vamos juntos, estamos juntos en esto, yo voy a seguir trabajando y tú vas a perseguir tu sueño porque tu sueño va a ser más grande. Qué fuerte. Qué chingón. La esposa lo Me máximo. encantó esa historia, la verdad. Y sabes qué? Que no sé, o sea, es que Howard me cae súper bien y pensé que me iba a caer mal. A mí me cae súper bien. De verdad. O sea, a lo largo de esta historia ves esos momentos como de sensibilidad, de que él quiere el sueño, pero no se le da. Ay, no sé, me cayó No, súper bien. y aparte con sus empleados, o sea, Ajá. una generosidad. Pero luego viene como toda una etapa oscura donde ha sido muy criticado y luego lo vamos a tocar, que hay algo que no me hace sentido con su personalidad. No sé, o sea, vamos a ir evolucionando en la historia, pero hasta Te voy ahorita... a decir un disclaimer, que creo que mucho del contenido que hay allá afuera Ajá. sobre Starbucks, el PR es manejado por él, la historia es manejada por él. Claro. O sea, eso es verdad. Sí. O sea, yo todo lo que vi, que digo, tú hiciste el research obviamente, pero pues traté sí, como las de ver entrevistas, sí. todo lo maneja él. Entonces, la historia que conocemos un poco, sí está contada por él. Sí, Entonces, pues es quién cierto. sabe, ¿no? Es cierto También. eso. Pero bueno, en 1985, Jerry le ofrecen, a ver, recordemos que Peet's Coffee estaba en California y Starbucks estaba en Seattle, Ujú. ¿ok? Entonces, a Jerry le ofrecen comprar Peet's Coffee. ¿Qué pasa? Peet's Coffee tenía muchísimas deudas, o sea, tenía la rail ratio, como se dice, la razón de deuda capital era 6-1, que para una empresa de ese tamaño, o sea, de no sé cuántas tiendas eran, pero poquitas tiendas, o sea, es Altísimo. muy, o sea, es altísimo. Y entonces Jerry le dice a Howard, me voy a ir a California a arreglar este tema, pero no puedo con los dos. O sea, no puedo quedarme con Starbucks y con Peet's. ¿Por qué no? Me compras Starbucks, también con eso me das un poquito de liquidez para yo venir a arreglar este problema de Peet's. Y entonces le dice, 3.8 millones de dólares cuesta Starbucks. Esto es el dato que busqué. 3.8 millones de dólares hoy en día son como 10.5 millones de dólares de hoy en día. O sea, como para que nos demos una idea. Y el múltiplo de ventas por el que lo estaban evaluando era 1. Ah, wow. Ajá. O sea, las ventas de un año Eso eran era. 3.8 millones. Ajá. Le dijo, cómpramelo por una vez es ventas. Ajá. Ok, exacto. me encanta. O sea, que es bastante barato y también hay que entender que eso ha subido mucho. O sea, los múltiplos y los IPOs y, o sea, todo ha ido a, o sea, obviamente está la inflación y este dinero hoy vale mucho más, pero ha subido mucho más. Eso está increíble. Que traído a valor presente. Increíble. ¿no? O sea, hoy en día los múltiplos que se pagan por las empresas son... Sí. O sea, el otro día sacamos uno, ya no me acuerdo cuál era 35 veces ventas, sí. ¿no? O sea. Sí. Pero bueno, entonces Howard dice, challenge accepted. Voy a comprar Starbucks. Pero obviamente no tenía dinero. No tenía 3.8 Acababa de millones. levantar el 1.7 para lanzar Jornale y entonces se pone a buscar dinero como loco. Y cuando está a la mitad del levantamiento de capital, Jerry llega y le dice, oye, ¿en qué vas con el levantamiento de capital? Porque uno de tus inversionistas me ofreció comprarme el 100% de Peet's Coffee. En efectivo. En efectivo. Y, o sea... De Starbucks, no de Peet's. Perdón. Ajá. De Starbucks. Y, o sea, te está sacando de la jugada. Y es tu inversionista. Este inversionista es Sam. Uh-huh. Que, bueno, o por lo menos es la historia que está ahí, ¿no? Y entonces Howard dice, no puedo creer. O sea, yo creo que los sentimientos que ese pobre hombre sintió... Sí, o sea, se sintió traicionado. Traicionado, pero además su jugada, que era comprar Starbucks, se le estaba cayendo. O sea, ya había una oferta ahí por el full cash. Y yo creo que Sam que tenía una compañía muy grande y, o sea, ya era como un cuate muy importante, dijo, no necesitamos a Howard. O sea, ¿para qué le damos el dinero a Howard para que Howard compre Starbucks cuando nosotros tenemos todas las capacidades para comprarlo, poner un equipo de gente que lo sepa manejar y ya? Y además puedes decir que era un modelo de negocio distinto, porque Starbucks se veía vendiendo los granos y Jornal era el de las cafeterías. Entonces, sí podrías argumentar por qué necesito al cuate, que es el dueño de las cafeterías, vendiendo el café en grano. Claro. Y entonces, Howard tenía un amigo que trabajaba para Bill Gates Sr. O sea, no Bill Gates. No el nuestro, no el papá. Ajá. Y el amigo le dice, ¿sabes qué? Mi jefe, Bill Gates, es súper buena onda. Vente a la oficina, le platicamos lo que estás viviendo y yo estoy seguro que como él es muy, obviamente, tiene un network súper importante, tiene un poder, tiene nombre, yo creo que él nos puede ayudar. Qué raro, o sea, qué buena onda del amigo, pero también como que qué raro que se le ocurrió. Y qué buena onda de Bill Gates Sr., porque mira que llegar, o sea, aceptar a un chavito. ¡Wow! Ajá.
que está tratando de buscar inversión. O sea, es una buena persona. Era una buena persona el Bill Una Gates, buena sí. persona que entiendo, porque, pues, a ver, yo creo que Howard inspiraba como una pasión, Sí, un cañón. trabajo, y ver que este chavito, la verdad, se lo está bailando el millonario. Sí, se lo O sea, está yo también, bailando. si tuviera el poder de Bill Gates, hubiera querido ayudarlo, porque dices, Bailando. no, se lo está bailando. Y entonces Howard le hace el pitch a Bill Gates, le cuenta todo lo que está pasando. Y entonces Bill Gates le dice, ¿sabes qué? Ven acá, levántate de esta silla en este instante que vamos a ir a dar una vuelta. Y esa vuelta no es una vuelta cualquiera a la manzana. Se lo lleva a la oficina de Sam. Se sienta enfrente de Sam, o ni se sienta, pone las manos en el escritorio Sí. y le dice, mira Sam, te voy a decir una cosa, te voy a explicar lo que va a pasar en los próximos meses. Este chavito que se llama Howard, que te estás queriendo bailar, va a comprar Starbucks. Y tú no vas a tener nada que ver con esto. Y te vas a ir y Howard va a crecer Starbucks y vas a ver lo que va a hacer con esto. El Bill Gates se le pone así, ¿no? Sí, el Sam le y el da Sam se hace chiquito, diabetes, o se sea. hace así abajo del escritorio y dice como, no, pero yo no estaba tratando. Te callas y esto es lo que va a pasar. Y le hace caso. Vámonos, Howard. Cierra la puerta de la oficina y se va empoderado como un pavo real el Howard. Todo el ego que se le había desinflado. Sí, todo el llanto que había echado con su amigo se eliminó. Se eliminó y eso es lo que pasa. Y Bill Gates le da el dinero. Y le ayuda, o sea, no le da todo el dinero, como que también con su red de contactos y todo. Y ya tenía un cierto, o sea, ya había comprometido cierto monto de la inversión cuando pasa este tema de Sam. O sea, de los 3.8 millones de dólares, él ya tenía un pedazo. Y para 1987 ya tienen 11 tiendas y 100 empleados. O sea, está creciendo a pasos agigantados. Y en 1992 hacen IPO con 1,300 empleados y 73 millones de dólares en ingresos. Ahora, a mí el IPO me impresionó mucho porque la evaluación del IPO fue de 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Que te mueres de risa de pensar que Starbucks salió a bolsa a 250 millones de dólares. O sea, no lo puedes creer. Tampoco fue hace tanto, o sea, en los 90s. Y mi conclusión de esto es que, neta, traté de buscar el dato y no lo encontré, pero ¿cómo han crecido las valuaciones? Y es lo que te decía, o sea, los múltiplos, las valuaciones, o sea, en estos últimos años, y yo creo que gracias al venture capital, o... Sí, totalmente. Porque ahora el motivo o el fin último de tener una empresa es sacar la IPO para hacerte millonario. Claro. Y en esta época, yo creo que el IPO era como levantar dinero para expandir, o sea, para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces... A mí me pareció hoy increíble. un IPO de 250 millones de dólares no se escucha nunca porque no saldrías ni a bolsa. Locura. Para 2000, o sea, para el año 2000, ya vendían 2,200 millones de dólares al año y tenían 47,000 empleados y 3,500 tiendas. Consistentemente superaban y han superado las expectativas de los ingresos de los analistas hasta que ahorita vamos a ver qué viene, pero es una constante que Starbucks siempre gana. Siempre, o sea, siempre gana. Hasta aquí, o sea, en este momento del capítulo hemos cimentado las bases de la historia de Starbucks, de la personalidad de Howard, de qué está pasando. Pero vamos a hacer un paréntesis antes de seguir con la historia en por qué fue exitoso Starbucks hasta este punto, ¿ok? Lo vamos a retomar después en las conclusiones, pero ahí les va. La primera es el modelo de negocio. O sea, no solamente era un negocio sexy y tenían idea de la experiencia y tal, sino que tenían un ratio, ¿cómo dijiste? Ratio. No, una razón. Una razón de ventas a inversión de 2-1. O sea, si vendían $1 millón, podían invertir 500,000, sí. ¿Ok? Tenían un margen bruto. ¿Pero eso era del por 80%. el flujo de caja? No, porque tenían muy claro que no podían ser unos degenerados en la inversión. Howard era muy consistente en que él dijo, o sea, habla mucho de cómo su papá se endeudó, su mamá se endeudó. Él nunca se iba a endeudar. Él siempre iba a tener flujo de caja. El margen bruto era del 80% y el margen operativo del 20%. O sea, pero era un negocio. Margen bruto del 80%. O sea, claramente por eso cuesta lo que cuesta un café. Claro. Y esto aparte estamos hablando del 2000, ¿eh? Sí. O sea, habría que sacar el de ahorita. Margen operativo del 20%. O sea, tienes un negocio que te deja en la bolsa el 20% de todo lo que vendes. Eso es muy, muy redituable. O sea, el promedio de las empresas ha de estar en 13%. Lo hemos sacado. En Adidas, así lo sacamos, estaba como en 13%. El otro tema es la alta recurrencia. Sus clientes más leales iban 18 veces al mes. ¿Ok? Escuchan al cliente, se dan cuenta que lo que quiere es personalización
y que eso incrementa el ticket promedio significativamente. ¿A qué me refiero que se dan cuenta? La personalización no la inventan ellos, la Sí, no fue inventan una los estrategia. clientes. La gente llegaba y decía, a ver, sí quiero un espresso, pero lo quiero con leche deslactosada. Oye, sí, pero quiero doble carga. Y dicen, ok, tal vez necesitamos incluir en el modelo de negocio esta personalización. Ser más flexibles. Exacto. Y siempre buscan la mejor forma de entregar la mejor versión del producto, aun cuando eso no existía. Y ahí te das este dato. Los vasitos antes eran de poliestireno. Y era asqueroso porque tú echabas el café, se ponía el vaso como amarillento y además le pasa un cierto saborcito al café. Y yo no sé qué tan saludable sea súper no el saludable. químico que le pasa. Por supuesto que no. Y entonces dicen, necesitamos encontrar a alguien que nos haga lo que estamos buscando. O sea, lo que hoy usamos todos, como esa, la tapa específica y tal. Van a trade shows por todo el mundo, no lo encuentran, llegan a la Compañía Internacional de Papel en Chicago, que sí tenía un vasito perfecto, y le dicen, queremos ese vasito, pero no tenían tapa. Y entonces le dicen, por favor, échanos una tapa así de este material que tenga la boquita que puedas levantar y tomar. Qué cracks, Dios Él mío. dice que uno de sus peores errores es que no la patentó. Sí, yo también Pero vi bueno, eso en le crean una ese entrevista. y eso se vuelve el modelo estándar del Oye, café. que no patentó eso y que no patentó latte. Porque patentaron frappuccino y no patentaron latte. Y es que ahorita un ice latte. O sea, imagínate que Starbucks hubiera patentado esa palabra en Estados Unidos. Pero yo no sabía que tenían patentada la palabra frappuccino. Eso es una locura. O sea, yo no le puedo poner en Pick Up Coffee, por ejemplo, al frappé de café, no le puedo poner frappuccino. Ah, wow, ese es un gran dato, güey. Ahora, la atención al detalle. Para mí es otra de las características de Howard Schultz. O sea, este cuate se fija realmente cosa por cosa qué construye la marca, qué la hace especial, qué la hace diferente. Los nombres. Los nombres siempre me han volado los sesos, ese tema del, o sea, ¿no? El short, tall y grande. Pero le piden a un diseñador que también era un arquitecto muy famoso, muy cool, que diseñe esos nombres. Entonces no es una cosa que pasa. Ellos querían tener ese nombre distinto, esa onda distinta y eso me fascina. Y la otra es el equipo correcto, porque ahí te va. Howard Behar. Howard Behar es el primer grande que se trae Howard Schultz a Starbucks. Se lo trae en 1989 como vicepresidente de operaciones. Howard Behar es el autor de un libro que se llama It's Not About the Coffee, Lessons on Putting People First from a Life at Starbucks. O sea, no se trata del café, lecciones en cómo poner a la gente antes de mi vida en Starbucks. Y él es el que crea la famosa cultura de Starbucks, que tiene hasta un nombre que se llama liderazgo servidor o servant leadership, que significa que los líderes deben priorizar las necesidades y el bienestar de sus empleados, comunidades y clientes por encima de sus propios intereses. Y él es esa cultura tan famosa de Starbucks en su momento, donde, y ahorita hablamos de los partners y por qué la gente que trabaja en Starbucks es muy feliz, pero vamos a hacer que los baristas estén felices y por ende el hagan feliz al cliente sea premium y todos estén involucrados en la compañía. Total. Esa es una pieza clave y también se traen a Orrin Smith, que Howard Schultz lo describe como el adulto del grupo, ¿no? Porque Howard Schultz era el que quería expandirse y Behar era el que quería darle todo a los empleados y Orrin era el de, hermanos, o sea, aquí hay números, vámonos con calma, tal. Se lo trae como VP de finanzas en 1990 y después se convierte en CEO de Starbucks del 2005 hasta el 2005, del 2000 al 2005. Él la neta no quería ser CEO, ahorita platicamos un poquito de eso, pero él fue clave en la expansión agresiva de Starbucks. Porque Orrin Smith fue el que creó el modelo de negocio inicial donde Starbucks no llegó a 50 ciudades al mismo tiempo, aun cuando ya habían hecho IPO. Fueron ciudad por ciudad, fueron conquistando. Ahora, otro punto clave, estamos tocando los puntos clave de qué hizo a Starbucks en este momento tan popular, es que el crecimiento de los empleados lo relacionaban mucho con la satisfacción del cliente y sí lo ejecutaron. Con la recurrencia, ¿no? Con la recurrencia y la satisfacción en general. O sea, que ese día salieras y dijeras, wow, qué bien me trataron. Sí. Se aprendieron mi nombre, me pusieron una carita feliz. Todo ese show, eso era muy relevante para ellos. Un año antes del IPO, checate este dato, a todos los empleados agarran el 14% de su sueldo y se lo dan en acciones. Y los hacen oficialmente socios. Eso me encanta. Imagínate el nivel de problema que esto representó, porque tú estás a punto de sacar un IPO y les dices, ¿pero qué crees? Que ya le di a todos los empleados acciones. Sí, y los banqueros así de, ¿qué hermano? No, y los inversionistas, porque tenía dos venture capital metidos. Inversionistas que le dijeron, ¿de qué estás hablando? Pero ni en drogas. Y que Howard dijo, sí, o sea, confían en mí. Sí. Por aquí va. Los empleados hacen 800 veces su dinero con este move, los partners en ese momento. Además, dato curioso, los partners también eran los empleados que trabajaban de tiempo parcial.
no solo los de tiempo completo. Sí. Desde 20 horas te daban tus acciones. Sí. Entonces, eso estaba increíble. Y la otra es que siempre se alía con los socios correctos. O sea, mete su café a United Airlines. Le dicen, pero ¿qué hacemos en United Airlines si nosotros ni siquiera vendemos como esa experiencia? Es marketing. Es que cuando dicen que no invertían en marketing, todas estas estrategias tienen un solo nombre y se llama marketing. Queremos que la gente vea el logo por Awareness. todos lados. Exacto. La otra, Barnes & Noble. Los Starbucks que tienen adentro. Más presencia de marca. La otra, ¿quiénes crees que son sus socios? Jeff Brotman y Jim Sinegal, que ya vimos en el capítulo de Costco, eran sus inversionistas y lo convencen de entrar a Costco, que fue una decisión súper controversial. O sea, vas a diluir la marca. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tenemos que entrar a Costco? Un éxito. La marca se ve en más lados, ¿no? Oye, y dice él que cuando metieron a Costco, o sea, cuando metió Ajá. Starbucks a Costco, las tiendas que estaban cerca de los Costcos, o sea, de repente las ventas iban al cielo. O sea, que realmente el awareness que le dio estar en Costco, sí fue una... Afectó. Uf, O sea, claro. O sea, pero... Y la otra es que se unen con Pepsi, para justo lo que decías. Mm. Sacar el frappuccino en bote. Que esa es una historia buenísima. Que es una historia buenísima. A ver, Coca-Cola lo batea. O sea, él llega con Coca-Cola y él odiaba el café frío. Ellos habían comprado una compañía en Boston y ahorita platicamos de esa expansión que se llamaba Coffee Connection. Coffee Connection tenía los frappuccinos, ¿no? Y con la compra de Coffee Connection llega el tema de los frappuccinos. Howard lo odiaba. Decía como, ¿por qué la gente va a tomarse un café frío? Y dulce. Y, con Y la caramelo. gente le fascina. Y cuando lo embotellan se vuelve, o sea, la joya de la corona el frappuccino. Y además abren las tiendas de Target, que son operadas por Target, ni siquiera por ellos. Ujú. Entonces vamos construyendo como, ok, todas estas piezas del rompecabezas. La otra es la expansión, agresiva, pero consciente. Que ese es un error muy clave que estamos viendo ahorita y que vimos también en el 2008 y ahorita vas a Ujú. platicar de eso. Pero al inicio van ciudad por ciudad, como les conté que Erin dice. Y cuando llegan a una ciudad que tiene competidores fuertes, adquieren, no se ponen a pelear, como les pasó con Boston con Coffee Connection. No nos vamos a pelear con los reyes en una cultura donde en Boston son muy de la cultura local, compran local, etcétera. Claro. Mejor te compramos, hermano, y vámonos a dormir. Ahora, por ejemplo, Japón. Japón y China son grandes historias. O sea, no nos vamos a meter tan a detalle Sí, porque está- este capítulo sí. duraría 4 horas. Pero en Japón, o sea, Howard Schultz va a Japón en 1996, ve esta onda de los coffee shops, ve que la gente está fumando adentro, que es solo de hombres, y dice, Starbucks va a ser un éxito aquí. Y los inversionistas de, ¿cómo va a ser un éxito aquí? No dejamos fumar en Starbucks. Esto no va a funcionar. Se lanzan y es un éxito. China, Pero se lanzan con el partner correcto, ¿no? en Japón se lanzan con el partner correcto, que es lo mismo que les pasó en México. Sí. En México tienen un gran partner Sí. y por eso les ha ido también. Cuando se van a China y es un fracaso porque no tienen el partner correcto, luego actúan y se jalan a una pieza clave que es esta Belinda La Wong que Belin- estaba en Pero Singapur. que Belinda entró 10 años después de que lanzaron en China. Sí. Ella estaba en Singapur haciendo de Sí. su vida un cacahuate. Howard le dice, Sí. güey, vente, creo que tú puedes salvar China. Y Belinda Wong le dice, va, lo salvo, pero dame absoluta autonomía. O sea, no te metas. Porque eso es lo que te digo de una expansión agresiva pero consciente. No es la estandarización a lo pendejo. O sea, es la estandarización bien pensada. Porque lo que le dice Belinda Wong es, no quiero que una persona en Seattle que cree que entiende cómo funciona nuestra cultura venga y me diga que venda croissants. Hermano, no se están vendiendo los croissants aquí. Aquí la gente está buscando otra cosa. Entonces le da autonomía. Pero qué interesante saber con qué te quedas. O sea, por eso necesitas jugadores locales. Por supuesto. Porque hay ciertas cosas de la marca de Starbucks, que es lo que decíamos al principio, que a donde vas es la misma experiencia, a donde vas huele a lo mismo, a donde vas el barista te trata con la misma sonrisa, con el mismo speech, más, o sea, digo, en cada idioma Sí. diferente y tal, pero hay ciertas cosas que tienes que tropicalizar y creo que saber la diferencia entre esas dos no es fácil. No, Howard Schultz es un hombre talentosísimo, muy brillante. Y también está el factor que siempre decimos aquí. Güey, la suerte. Sí. O sea, quien me diga que tiene un negocio exitoso que ha durado más de 3 años, que no está dictado por un cierto porcentaje de suerte, Sí. perdón, pero es completamente falso. You've Got Mail. ¿Viste esa película? Sí. Es como Ay, icónica, ¿no? O sea, es sí. como cultura pop básica. Sin haber pagado un día le marcan a Howard Schultz y le dicen, güey, estamos en toda la película de You've Got Mail. Literal, la película se trata de Starbucks, no Sí, pagamos un peso. Fue circunstancial. Fue circunstancial. Pero ¿sabes qué? No tan circunstancial porque ahí te va. Hay una historia donde Orin, que es el que decimos que es este VP de finanzas, le dice, tenemos que ir a LA, pero solo ir a LA porque es una cultura distinta y necesitamos enamorar a las celebrities de Los Ángeles. Y sí lo logran. Y entonces ya había una cierta cultura Ujú. en Los Ángeles Claro. de
es lo cool, es lo de las celebrities. Ya está el chistín que aparece justo en You've Got Mail de es que la gente no puede tomar decisiones, que dice Tom Hanks. La gente no puede tomar decisiones, pero de repente llegas a Starbucks y en vez de que te pregunten con leche o sin leche, tienes 25 opciones de ¿no? Leches, cantidad de Exacto. leche, tamaño, Los cuántos saborcitos pumps, esos, pero 2 o 3 exacto. pumps, Exacto. sugar free o no. Y entonces la gente se siente como que tiene poder de sus decisiones. Entonces además una venta preciosa. Pero bueno, estos para mí es, güey, esta es la razón por la que Starbucks existe, es la razón por la que las cafeterías existen. ¿Qué pasa en el 2000 cuando se nos va Mr. Howard? Ay, y es que qué duro porque ahorita vamos a ver cómo la historia se repite y se repite y se repite, pero O sea, es que está cabrón que cuando tú eres el que repites la historia no lo ves, pero qué fácil es verlo desde afuera. sí. A mí me pasó con este capítulo que entendí gran parte de la razón por qué con Raw cometimos errores en el 2020 por ahí, porque nos alejamos de los fundamentos y de la razón Claro. por la que la gente nos estaba comprando. Entonces me hizo mucho clic, pero es como cuando tú ves a tu amiga tóxica y dices, ay, qué tóxica es esta. Pero O su tú tienes relación esos- tóxica, Ajá, ¿no? o su relación tóxica Sí. y tú tienes esas características y no lo ves. O sea, en Sí. este caso lo veo tan obvio que es como, ah, está aquí la respuesta. Ahora, también me hace pensar que Starbucks, a ver, Howard Schultz hizo Starbucks, sin duda. No sé si, o sea, porque aparte permeó cultura, o sea, fundamentos de valores, o sea, realmente los fundamentos están, pero ¿por qué cada vez que Howard sale, todo se va a la goma? No te adelantes, échame la salida y platicamos de este A ver, tema. venga, entonces, Howard ya llevaba muchos años al frente de Starbucks, ya se estaba cansando, necesitaba un break, ya estaban, te digo, muy fundamentado todo lo que se tenía Iban que cabrón. hacer, iban muy bien, es momento para que se vaya a descansar. Orin no quería ser el CEO, o sea, Orin era muy bueno con los números, era muy bueno como poniéndolos en su lugar, pero no quería ser el CEO. O sea, él no quería el público, era un cuate introvertido, o sea, no era el perfil de CEO, pero acepta unos años ser el CEO en lo que encontraban a un sucesor más adecuado para el puesto. Entre 2000 y 2006 van creciendo como locos. Llegan a un market cap de $30,000 millones. O sea, imagínate que salieron al IPO con $250 millones. O sea, es increíble. Es una locura. Y para el 2007-2008 llega la crisis financiera, la cosa se pone difícil. Tenemos que entender el contexto histórico en donde la gente no tenía dinero. Comprar un café de $6 no hace tanto sentido No, por para supuesto tus que finanzas no. personales. Es lo último que te preocupa. Sobre todo porque es algo que compras diario, ¿no? O sea, es un gasto recurrente que no hace sentido para la gente. El market cap de haber llegado a $30,000 millones se cae a $6,900 millones. O sea, no sé cuántas veces se reduce, no puedo hacer el número, pero muchas veces. Pero muchas veces. Y esta es la primera vez que reportan una caída en los ingresos de same store sales. O sea, tenemos que entender que Starbucks es una marca que va creciendo, abriendo tiendas. Entonces, sus ventas siempre van para arriba. Pero este no es el KPI que es importante, porque tú tienes que ver que las ventas de la misma tienda vayan creciendo. Entonces, de la misma base. La misma, ajá. Entonces, ahí, y muchas veces en empresas de tanto crecimiento se pierde la perspectiva de si va bien o no va bien, porque siempre las ventas van hacia arriba, pero claro, a costa de cuánta inversión, ¿no? Exacto. Y sobre todo la canibalización, porque las same store sales o las ventas, estas ingresos de mismas tiendas, te dan a entender si ya te pasaste de la raya. O sea, si realmente abriste 2 Starbucks donde se necesitaba uno y entonces las same store sales están bajaron. compartiendo Es una métrica ventas. bien relevante en el mundo del retail. Claro. Febrero de 2007, Howard lanza un memo que es de verdad una cosa que, o sea, te mata. El Valentine's Day memo. The watering down of the Starbucks experience. O sea, la dilución. La dilución de la experiencia Starbucks. Y dice, en estos años hemos tomado decisiones que independientemente no parecían afectar a la marca, pero en conjunto la han transformado en un commodity. ¿A qué se refiere? Eso justo te iba a decir, que nos explicaras, o sea, esta diferencia entre commodity y experiencia que hemos hablado todo el episodio. Y que a lo mejor un cambio no hubiera tenido, o sea, un efecto tan terrible, pero la suma de todos estos cambios juntas hace que Starbucks ya no sea Starbucks. Y es las máquinas que antes eran, o sea, que el barista sentías que te estaba haciendo un café artesano. Italiano, punch, la ópera. No. Cambian a máquinas automáticas. Se acaba
la parte romántica que le daba esta máquina de Marzocco, de arte, básicamente, que en cada experiencia era una obra de arte. Las nuevas máquinas, aparte, te tapan la vista, no sabes cómo te están haciendo el café, no te enteras, porque aparte están de espaldas hacia la persona. No hay un vínculo barista-cliente, más que en la caja que te dicen cómo te llamas, pero, o sea, ya se vuelve como una burocracia casi. No hay olor a café en las tiendas porque empiezan a usar el flavor locked packaging, que, o sea, los pouches estos y que ya no emanan este aroma a café que hace la experiencia. Y dice este cuate, tenemos que regresar a nuestro core. Y todos conocemos lo que es nuestro core, ¿no? Y ese core es lo que nos había hecho grandes y que, claro, para crecer y viéndolo en el P&L, le bajas 1% aquí de costo, le bajas 1% aquí de costo, suena increíble en el Excel, pero al final lo que se va a ver increíble en la vida real es que la gente regrese y que la gente venga a diario a comprar su café. Y así con esta experiencia no lo estamos logrando. Ahí le acabas de dar el clavo a algo muy relevante. Espérate, no quiero soltar esto porque tú podrías decir, ok, sí, entiendo que en el 2007-2008 estaba la crisis financiera, pero es una realidad que muchas veces las decisiones que son exitosas a corto plazo para tu empresa son un desastre a largo plazo. Claro. Y eso es lo que pasa en este Exacto. caso. Porque sí pasa la crisis financiera, pero las decisiones que nos estaban llevando a diluir la experiencia de Starbucks se han ido acumulando a través del tiempo cuando los inversionistas, y de forma superficial, tú estás viendo que esto sube. Por eso los números no son la historia completa de un negocio. Por eso ese es el fin de este podcast, que hay que entender que el negocio es una suma de cosas más sutiles que solo cómo ves el número. Y esto ahorita lo vamos a repetir y van a ver. Pero aparte aquí, a ver, o sea, sí quiero contar esto porque cuando él da este speech, bueno, saca este memo y además da un speech en New Orleans para los empleados, que él sabía que ese era el discurso más importante de su carrera para rescatar a Starbucks. Y el CFO, que no era el de Lorin, o sea, que ya era un CFO del otro CEO nuevo, le dice, oye, este speech es bien importante. Le dice, ¿qué vas a decir? Howard cuenta que usualmente no usa scripts para sus speeches, que él es como que espontáneo. Lo que su corazón dice. Lo peor que le puedes hacer al abogado de una empresa de 47,000 empleados. O sea, voy a decir lo que se me vaya ocurriendo. Sí, pero este speech lo planea muy bien. Okay. Y le dice al CFO, voy a ser sincero y les voy a decir la verdad. Nos quedan 7 meses de runway porque las finanzas de la empresa estaban fatal, ¿ok? Por primera vez en la historia tenían flujo de caja negativo y él dijo, los empleados tienen que saber la realidad y se tienen que poner las pilas. Se planta en ese speech y les dice, amigos, nos quedan 7 meses de dinero y la única cosa que necesito que todos ustedes hagan, pero te estoy hablando que estaban enfrente baristas, ¿eh? Sí. Y les dice, lo que necesito que hagan es vender 10 clientes más por tienda. ¿Qué tan difícil? O sea, al día. 10 ventas más por día. ¿Qué tan difícil es eso? La solución está en sus manos. O sea, no está difícil de lograr. Y ese speech cautiva. Que además es que suena algo muy sencillo, pero no es algo sencillo, porque el punto es que logró transmitir algo que parecía muy complejo a números del día 10. Y está en tus manos. Y está en tus manos. O sea, barista, no creas que esto está en las manos del corporativo, porque normalmente en una empresa en donde no respetas y no le das la importancia que tiene a la gente que realmente opera el negocio día a día. Y yo creo que Howard sabía esto muy bien y los empoderó. Y eso está increíble. Sí, me encanta. Qué bueno que contaste esa historia. Es clave porque me encanta. Ahí te va. Habla mucho de él, ¿no? Habla mucho de él. O sea, él regresa. Al final él dice, esto es un desastre, voy a regresar. Regresa en 2018. La gente sabe, los inversionistas saben que Howard es la magia de este negocio. Y en un día la acción sube el 8%. En 2 años, chéquense este dato, pasan de $315 millones en utilidad a 945 millones de dólares. ¿Qué hace este hombre? Es el rey Midas. Y dices, a ver, neta, ¿qué haces? Es que ahí te va el dato. Sí. ¿Qué hace? Esa es la respuesta que vamos a tener ahorita. Pero te voy a contar otra historia. Conoce a Steve Jobs en este caos. Va a sus oficinas. Steve Jobs como que era muy común que paseara a la gente como en círculos en el edificio. Famosísimo. Y Howard le empieza a contar todos sus... ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre esa como ruta que hacen sus one-on-ones. Sí, como... Ahorita lo ponemos ahí abajo. Y si alguien lo sabe, coméntenle. Sí. Y va y le empieza a contar todo. Y le dice Steve Jobs, güey, corre a todo el equipo directivo de Seattle. Regrésate ahorita a Seattle y córrelos a todos. No, como güey, vas a ver que se te van a ir. No le hace caso y dicho y hecho, sí se le van. No los corre. No los corre. Okay. Le da como miedo, pero sí la gente se va porque esa no es la gente correcta. Ahora, ¿cómo le hace para llevar a cabo este turnaround? Cierra tiendas que perdían dinero,
como 1,000 tiendas, ¿no? O sea, una locura de... despide al 7% de la fuerza laboral y cierra 600 tiendas. Reentrena a todos los baristas. Dice, se perdió esta esencia que tenemos, agarra a los baristas, cierra todos los Starbucks de 5 a 9, le cuesta $6 millones esto a Starbucks y los reentrena a todos. Que eso, o sea, eso no le gusta a los inversionistas cuando dices que vas a cerrar la tienda. Sí. Te dicen, no, a las 9 de la noche, luego vemos, No, pues es que aparte, o sea, con el número de tiendas que tenían y lo que vendían, o sea, estás hablando $6 millones, o sea, por cerrar un par de 4 horas. Sí. O sea, sí es material. Muy agresivo. Sobre todo en una época en donde perdía, bueno, ya estaban... En flujo de caja no, pero o sea, sí fue una decisión muy agresiva. Empieza a invertir en marketing. Saca algunos anuncios en Saturday Night Live, unos que son muy famosos. Y sobre todo, empieza a crear otra vez esta relación cercana con las tiendas. Él cuenta que al inicio él se sabía 60 números de Starbucks, de las tiendas, de memoria. Y les marcaba todos los días para tener las ventas diarias. Y que las apuntaba, ¿no? Sí, para estamos hablando de una era de no tecnología. O sea, el no punto había de venta en la punto nube. De venta, que ese es otro punto que justo pone Howard, ¿no? Él pone esos puntos de venta. Y empieza a crear esta relación cercana de decirles cómo van, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y crea esta conexión. También hace un move muy, muy exitoso en Starbucks, que es la tarjeta de lealtad. Sí. O sea, la tarjeta de lealtad, oye esto, tiene aproximadamente $1,800 millones en pagos adelantados de clientes hoy. Si fuera un banco, estaría en el top 10% de bancos por monto de depósitos generados. Es de los programas más exitosos que tiene Starbucks y tendrá por los siglos de los siglos porque les da, amén. O sea, les da muchísimo espacio. Es que piensa tener $1,800 millones por adelantado de tus clientes. Que es bien complicado esto es un dato, en cada país es bien complicado cómo manejar eso por las leyes fintech y de recolección de dinero de cada país. Una pesadilla operativa. Yo lo he estado investigando, obviamente por mi chamba, porque queremos hacer un programa de lealtad parecido y es complicado. Es que, o sea, cada ley es diferente. Eso está increíble. Ahora, le regresa el seguro completo a todos sus empleados. Fue con los empleados, fue con la experiencia. Regresamos a lo mismo que veníamos. Y se siembra la semilla del mal desde su punto de vista. ¿Ok? Empieza la app. En la historia de Starbucks, desde el punto de vista de Howard, y él mismo lo dice, las semillas del mal dan frutos muy dulces al inicio. Sí, como recortar costos, como sacar el app. Es correcto. Y él dice que pues llega, él contrata gente muy talentosa de tecnología, un cuate de Amazon, llega, se crea la app y se crea como que este concepto de pedir tu café y después llegar y solo recolectarlo. Y es un concepto muy novedoso. Eso ni siquiera existe. Nadie más lo tenía. Era un concepto muy novedoso, pero solo vamos a plantar esa semilla del mal. Tú ahorita nos vas a contar un poquito cómo crece. Y él regresa a este concepto de el Starbucks Roastery, que no sé si has ido al de Seattle. No fuiste a Seattle, ya me dijiste, güey. El Starbucks Roastery es un nuevo concepto. Hay uno en Arcos. Hay uno en Arts, pero la neta no cumple con estas características que nos vienen diciendo aquí. Porque el concepto del Starbucks Roastery era que otra vez la gente se enamorara del café y viera el proceso completo, como sucedía en el Starbucks original cuando tenían la barra de café. Sí. Entonces, la idea es que tú tengas, es un lugar impresionante, pero tienes como los granos de café se están tostando, huele espectacular y luego como en unos tubos al estilo Willy Wonka le llega al barista el grano recién tostado y te hacen tu café y tienen miles formas y tienen como es una belleza. Tienen una mezcla propietaria que está hecha con granos muy específicos, artesanales, que solo puedes conseguir un par de semanas y entonces la gente se pelea y es una belleza de experiencia. Entonces, como que lo regresa a los orígenes y ¿qué sucede? Otra vez se disparan las ventas, otra vez se dispara la acción. Todo es risas y diversión hasta 2017. O sea, que la verdad es que... A ver, ¿cuándo regresa Howard exactamente? Regresa en 2007-8, ¿no? Ajá. 2008 regresa, se echa otros 10 años. O sea, no es que regresó 5 minutos a ver qué pasaba. No. O sea, y la levantó. Se echa otros 10 años. Y dice, ya me puedo ir a dormir otra vez. Y se trae a quién, cuéntanos. 2017. Kevin Johnson. Kevin Johnson es un cuate que llevaba 16 años en Microsoft. O sea, un cuate con mucha experiencia. Muy bueno. Y sobre todo experiencia en temas digitales, de tecnología, porque al final del día, el foco ahorita de Starbucks era el tema del app. Es correcto. El tema del pick-up y del pre-order, ¿no? De ordenar antes y ir a recoger. Y fíjate qué interesante que Kevin Johnson había sido parte del Comité de Telecomunicaciones para Obama en 2008. O sea, un cuate brillante. Brillante, con muchísima experiencia. Todo indicaba que era el
el hombre correcto a dirigir Starbucks. Y su enfoque full, como te digo, es tecnología, o sea, vamos a enfocar todo en el app. Vamos a crecer el app, crecer. Fue clave en el crecimiento de Starbucks Rewards. O sea, sí lo empezó Howard Schultz, pero este cuate lo turbo explotó. En 2022, de hecho, el programa de lealtad de Starbucks Rewards llega a 24 millones de miembros. Es que qué locura, O sea, ¿no? Y ¿sabes qué locura? Que muchos de los países son operados por socios comerciales y franquiciatarios. Ah, Qué difícil lograr, o sea, el Sí. mismo programa de lealtad across, ¿no? A lo largo de todo el mundo, de los diferentes sí, socios. en o China sea, y México, que además son socios distintos, culturas distintas, todo completamente diferente. no es tan nada fácil, ¿no? No, Y era un genio de la operación. O sea, a mí Kevin Johnson se Sí. me hizo muy brillante. abre la tienda número 30,000 a nivel global, duplica el número de tiendas en China, que China, o sea, ahí sí, mucho del éxito por Belinda Wong. Sí, Belinda ¿No? Wong es todo. Fue capaz de navegar a Starbucks durante la pandemia, que no fue fácil. O sea, obviamente uno de los negocios No. más afectados pues en la pandemia. Y en teoría se retira porque ya estaba planeado. ¿Ok? Eso es lo que se dice públicamente. Sí, Eh, pero ahí te va. Es complicada esta parte de la historia porque él en teoría se va. A ver, o sea, ¿qué dice la crítica de Howard Schultz? Ahí te va, te voy a dar un poquito de contexto. Dicen que Howard Schultz, aunque se fue, no se no fue. se fue, exacto. Esa es la cosa. Y que Es un aun poquito cuando estaba- controlador, ¿no? Exacto, aun cuando estaba Kevin Johnson y Kevin Johnson iba teóricamente bien, Howard Schultz no soltaba. Y algo se estaba dando cuenta la junta directiva, que no estaba funcionando con Kevin Johnson. Pero este solo, literalmente es un artículo del New York Times muy específico, que en conjunto, colectivamente, la junta directiva decide que no le van a subir el bono y que su sueldo es demasiado alto. Dan un mensaje así, que esto es un mensaje nada común, porque normalmente los inversionistas lo que quieren es al CEO contento y generando, hermano. Sí. O sea, sobre quiero todo tus si bonos. si la está rompiendo, que Exacto. todo aparentaba que la estaba rompiendo, ¿no? Entonces, hay una cierta teoría donde nos podemos dar cuenta que Kevin Johnson no iba tan bien al final de sus años. Sí es cierto que él ya llevaba 13 años en la compañía y ya se quería retirar, pero hay una cierta teoría de, la verdad que algo ya se olía que no estaba bien. Sí, pero el move que hacen no arregla eso. ¿A ¿Por qué? quién traen? Porque Howard Schultz tenía el control. Y fíjate, ahorita pensando en qué inteligente la Belinda Wong, que la condición que le puso fue quiero autonomía porque lo conocía. Déjame en paz. Lo conocía. Literal, lo conocía, ese es un gran punto. Y Howard Schultz pone a Laxman Naraishman, que es un indio, que viene de McKinsey, de muchos años, o sea, 20 años en McKinsey, o sea, se pueden imaginar, MBA Wharton, o sea, ese perfil The McKinsey Guy, de el clásico. McKinsey Guy con blazer Sí, y sí, pantalón azul Patagonia. marino. Claro que lo tiene, claro que lo tiene. O sea, Vamos a encontrar una foto. Sabemos perfecto qué Sabemos perfil que lo de tienes, persona. Laxman, ok. Entonces, es un cuate de McKinsey, lleva 20 años de consultor haciendo Excels, pero con Howard Schultz de papá allá al lado. Eso es lo que dicen. ¿Qué es lo que Howard dicen? Schultz lo traía de chamaco. En 2012 se va a PepsiCo, que es un nombre clave para la expansión internacional de PepsiCo. En 2019 se va a Reckitt Beckinsale como CEO, que esta empresa es la que tiene es Durex, Lysol, Harpic, o sea, estamos hablando... Airborne, sí, todos. Ajá, Vanish. Y luego ya se va a Starbucks. exacto. En Starbucks dura, amigos, 17 meses. No Poco. la aprende. No la No la aprende. aprende. Ahora, sí tuvo aportaciones importantes y estas aportaciones, pero recordemos mucho la personalidad de este güey que tiene a Howard Schultz atrás. Howard Schultz no lo está dejando ser tampoco, entonces No lo está tampoco lo podemos dejando ser. juzgar. Ahora, el foco de este güey full es en delivery, now stores y pickup stores. O sea, bueno, y pickup En general. en general, ¿no? Ajá. De que pides en el app y cuando llegas a la tienda, en teoría, llegas y ya está listo tu café. Full enfocado en eficiencias operativas, o sea, McKinsey Guy al 100%. Que era un poco lo que pasó con nuestro hermano de antes, ¿no? O sea, era este punto de las máquinas automáticas. Ya habíamos aprendido que por ahí El no Excel, iba. el Excel. Pero lo que pasa con esto es que de verdad la app, a ver, quiero que entiendas el nivel de éxito que fue la app de Starbucks. Sí, sí, sí. Ahí te va este dato. O sea, y me voy a brincar un poquito, pero el 47% de los usuarios de Starbucks usan la app Wow. constantemente. Y no solo Constante. por rewards, ¿no? O sea, No, realmente no. para pedir. Para pedir. Wow. Entonces, o sea, los inversionistas con Laxman al principio, cuando llega y enfoca esto y las Now Stores, que son estas Dicen tiendas, bien.
dicen, este cuate le dio al clavo, esto es lo que necesitamos, aquí está nuestra onda. Entonces, sí, es esa cosa que, o sea, Starbucks tiene un cierto patrón donde va muy bien, pero se está perdiendo la experiencia y en eso un día se les acaba el show, colapsa. Sí, ¿qué es lo que dice Howard Schultz? ¿Qué es lo que dice Son Howard Schultz? los low hanging fruits que en el momento te dan dulce y miel, pero que no crean un valor a largo plazo. Esa es la cosa. ¿No? Ese es el tema. Se está Ese es el perdiendo, otra vez se está perdiendo el core de la experiencia de Starbucks. Sí. Además tiene varias controversias, ¿no? O sea, el pobre le toca vivir. No, lo temas de los sindicatos es una sindicales, cosa espantosa, ¿no? de verdad. O sea, Sí, espantosa. Es que es un tema complicado, porque lo que dice Howard es que ¿por qué una empresa que trata también a sus empleados necesitaría que los empleados se sindicalizaran? Y lo que dicen los empleados es, el sindicato nos protege de que el día de mañana ustedes cambien de opinión. sí, te traes a otro CEO de McKinsey con otra forma de pensar y yo tengo algo fundacional que me está ayudando y me va a defender. Tengo un sindicato. ¿Viste The Office? Ya te había preguntado esto, pero... No, o sea, No. he visto... Pero es que superficialmente. no es tanto mi humor. Es The que, Office. no, es que hay una escena donde, o sea, los de la bodega se empiezan a sindicalizar y Michael Scott, que es el jefe, como que no sabe cómo decirles que no se sindicalicen. Y en eso Jan llega y les dice, si quieren perder sus trabajos, se sindicalizan y se sale. Y Michael Scott se esconde atrás de un trapeador y no se sindicalizan. Ese es un poco lo que dicen de Starbucks, ¿ok? O sea, como que los amenazaron. Ahora, pero bueno, échate ya. ¿En ¿qué dónde está pasando estamos hoy? En Estados Unidos, Starbucks tiene más de 100 millones de clientes por semana. El 80% de sus clientes vienen de forma semanal. 70% personalizan sus bebidas y 47% usan la app. 47%. Yo me imagino... Consistentemente. El 54% han tenido la app, pero 47% la usan consistentemente. ¿Crees ¿ok? que en países como México, o sea, es el dato? Yo no creo. La No. gente no es tan digital, ¿no? No sé. Yo sí he visto mucha gente en Starbucks usando sus tarjetas y su programa de la app. La verdad que sí. Ahora, ¿qué está pasando con Starbucks? Hay muchas noticias de Starbucks está colapsando, caída en ventas global, bla, bla. ¿Qué está sucediendo realmente? Tú ves los resultados 2023 y todo es risas y diversión. O sea, el anual. Las ventas globales, mismas tiendas. Rompiéndola. Exacto. Un crecimiento del 8%. Pero, ahí te va el desglose. 6% suben el ticket promedio y 2% las transacciones comparables. Entonces, hubo un incremento en precios Están subiendo, fuertes. claro. ¿Okay? Pero tú sigues viendo los resultados y vamos positivo en 2023. Internacional, tiendas comparables, 9% sube. 5% el ticket promedio, 4% transacciones comparables. O sea, vamos, risas y diversión. Ahora, pero también mucho por la inflación. O sea, ¿cuánto ha sido la inflación del pospandemia? 8%. Sí, o sea, en un año fue el 6%, imagínate. Y estamos hablando de un periodo de 4 años. Entonces, eso es interesante. En algunos países llegó a estar en 9-10% la inflación. Entonces, también incremento de ventas. O sea, creo que es más importante ver el incremento de transacciones, como dices tú. Ahora, en el reporte de 2023 ya reconocen que la competencia se está poniendo dura y que necesitan mantener su diferencial. Eso pasa cierre de 2023. Los 2 primeros trimestres de 2024, Starbucks reporta otra vez un decrecimiento global del 4% en las ventas comparables a nivel global. Y esto ya sabemos que es... ¿Qué significa? Así, se empieza a oler a quemado. No nos estamos quemando, pero ya empezó a oler a quemado. Y Starbucks ya ha vivido este momento de la historia. En Estados Unidos, las transacciones comparables bajaron el 7%. Y en China, el 11% de bajada en transacciones. Entonces... Pero ve cómo las transacciones bajan mucho más que la venta. Sí. O sea, seguimos viendo que un poco sus patadas de ahogado es subir precios. O sea, que esas son estrategias para subir a muy corto plazo y no a largo plazo. Y por eso ellos ya lo saben. O sea, Starbucks es una empresa que ya ha vivido esto y le dan cuello a la acción. Y ahorita acaban de anunciar, Howard Schultz regresa como un año en lo que encuentran a quién es el CEO y acaban de contratar a Brian Niccol. Para mí la pregunta y el wrap-up de este episodio y cómo vamos a cerrar es, Brian Niccol es el CEO que nos recupera a Starbucks y otra vez crecemos esas ventas mismas tiendas y otra vez regresamos a la experiencia y ahí te van los datos y llegamos a la conclusión juntas. Es ingeniero, tiene un MBA en Chicago Booth, fue CEO de Taco Bell. Su foco en Taco Bell fue desarrollar el entorno digital y las órdenes en mobile. En 2018 lo hacen CEO de Chipotle. En Chipotle este cuate la mega aprende porque Chipotle traía una crisis de salubridad tremenda. Chipotle, todo el mundo se enfermaba. O sea, tú comías en Chipotle y te enfermabas. Y él la controla. Además, cambia el menú, incluye bowls, las quesadillas y la carne asada.
Entonces se empieza a volver Chipotle hasta un lugar de dieta. No sé, lo hacen espectacular. Cañón. Ajá. Y es de las opciones como Más saludables y balanceadas. balanceadas que Sí. existen en el mercado, ¿no? Invierte mucho en infraestructura digital. Crea los Chipotlanes, que son los drive-thrus de Chipotle. Sí, pero ve el foco de este cuate. Digo, no quiero Y adelantarme. Y sube las ventas y llega a nuevos mercados. Es un éxito en Chipotle y la gente en Chipotle lo ama. Tiene varias controversias ahorita de que no quiere vivir en Seattle, él vive en California, ¿verdad? No, y la ahora. compensación de $100 millones al año. Y la compensación de 100 millones de dólares. 130 signing bonus, güey. 130 millones de dólares de su signing bonus. Ahora, entendiendo que lo que dice Howard Schultz es que lo peor de Starbucks hoy es la experiencia de la app. ¿Por qué? Porque él cuenta una historia en esta entrevista donde uno de sus empleados le dice, es que necesito que veas lo que está pasando en la realidad. Lo lleva al Starbucks de Chicago en el Loop. El Loop es donde como que se concentran todas las oficinas a las 8 de la mañana. Y le dice, observa. Llega toda la gente con su aplicación que le dice que su café está listo en 7 minutos. Los baristas la están perdiendo. O sea, No está listo en 7 minutos el café. no está listo en 7 minutos y además no saben de quién es el café, porque normalmente haces como eye contact y dices, este es el del moca. Y luego, Juanito, pero tú medio que sabes quién es el del moca, Sí. porque lo acabas de ver. Pero aquí no tienes ni idea. Entonces gritas el nombre, entonces te hace un desastre. Y Howard Schultz lo que dice es que necesitamos alejarnos de la aplicación para regresar a la experiencia física. Pero les estás diciendo, aléjate de mi 47% de recurrencia. Claro. Entonces no está fácil. No. Y traes a un cuate que su expertise es en ese. delivery, Es el digital. Ahora, lecciones de este capítulo es, o sea, primero la pregunta, ¿es Brian Nichols el correcto? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu apuesta? Tengo que decir sí o no. Sí. O sea, porque sí tengo una teoría, pero no sé si, Sí, si échala. luego se me hace la boca chicharrón. No, mi teoría, bueno, se nos puede hacer, eso que mi importa. teoría es que no. Tu teoría es que no. Mi teoría es que no. La mía es que tampoco. Güey. No. Mi teoría es que necesitamos regresar a alguien que se enfoque en la experiencia. O sea, que no deje a la app de lado, pero alguien que se ensucie las manos y que venga a hacer lo que Howard Schultz hace cada vez. Y eso me lleva, bueno, a ver, dime tu teoría y ahorita te digo otra teoría que tengo, súper opinión. A O ver, sea, ahí te no va. fundamentada nada en... Mi teoría con este escenario es que si Brian Nichols, o sea, ahorita que veamos cómo arma su equipo Brian Nichols, trae a alguien muy fuerte en diseño de tiendas de experiencia. y se ponen a remodelar las tiendas, que para mí es Sí. la base de esta nueva experiencia que deberíamos de construir. Yo ya me siento accionista de Starbucks. La va a armar, pero él en lo específico no. O sea, Claro, creo pero a que sí ver, es al una final persona. del día, un buen líder trae al equipo correcto. trae al equipo correcto. Y Él lo no hizo ejecuta, Howard Schultz, ¿no? lo Sí. hizo con Noreen, lo hizo con el segundo Howard. O sea, sí se ha visto que la gente puede crear un equipo, solamente creo que es muy pronto para entender si su foco va a estar en la experiencia, porque para mí la respuesta es obvia. La respuesta está en regresa a la experiencia. No sé. ¿Tú crees? No sé, porque la recurrencia que te trae la app, o sea, la cantidad de clientes que no van a la Hoy. experiencia, que compran su café y se van a trabajar a una oficina. Pero O sea, pero es que la ahí entras mitad tú. de los clientes. Pero es que ahí entras tú, porque Claro. desde mi punto de vista, Starbucks se está poniendo a competir con los pick-up coffee que hay del mundo. Claro, que pero- tienen una mentalidad totalmente distinta de eficiencia operativa, café al menor costo. O sea, Starbucks hoy nos está vendiendo un café de 160 pesos que no tiene la experiencia de una cosa de 160 pesos. Claro. Y que para eso está Pick Up Coffee, aquí Ujú. comercial, Sí. a mitad de precio. En ese espacio entran los pick-up Sí, coffees. pero no puedes, o sea, tú como Starbucks decir entonces bajo el revenue a la mitad, porque la mitad de sus clientes sí, es que son está esos. muy complicado. Entonces, no es tan trivial decir, ok, me enfoco solamente en los de la experiencia física, porque además la experiencia física tiene un cap. ¿Cuánta gente te cabe en el Starbucks? Sí, ¿Cuántas sillas entiendo. hay? ¿Cuántas mesas hay? Pero también los baristas tienen un cap. Es que pensar que es infinitamente Sí, no es escalable software. Starbucks, Claro. ese es mi problema siempre. Y es mi problema siempre ha sido con los inversionistas en general, que es, ¿cómo vas a escalar este negocio? Pues hasta cierto punto, porque no todos los negocios se escalan como se escala una SaaS. Software. Sí, Perdón, sí, pero sí. tengo unos baristas. ¿Cuántas máquinas voy a poner en un espacio? ¿Me caben 4? No, y ya demasiada gente detrás de la barra se codean, se Claro. empujan, se estorban. Y esto Entonces se hace un tampoco desastre. no puedes atiborrar la barra de café. La verdad la tienen difícil. La van a sacar, Yo también como creo. siempre la sacan. Yo también creo. Mi última pregunta es, ¿Starbucks lo hace Howard Schultz o ha sido capaz de dejar cimientos tan fuertes que trayendo a CEOs nuevos y con estrategias propias la van a poder sacar? Porque Ahora. la que la historia nos dice es que cada que Howard Schultz ¿Se va? se va, se les complica. Ahora, el tema de traer un CEO externo. Ahora sí nos metimos en un chorro de opinión. Sí. ¿No crees que una empresa que ha cultivado tanto el crecimiento de sus empleados tiene a alguien allá adentro que tenga la magia? Debería. Tal vez no es el CEO,
pero tal vez ese es El de ese operaciones. operaciones, ese diseñador de experiencias. El nuevo Howard otro, ¿no? El nuevo Howard Behar. Behar. Chance hay un Howard Behar ahí adentro. Y eso es lo interesante para mí. Ahora, sí creo que esto, o sea, regresamos a ese speech original de Howard Schultz que tú contaste, donde les dice, es que sí está en sus manos, porque es la que sí experiencia sí está en sus manos, ¿no? Entonces, pero bueno, qué historia tan interesante. Me encantó. A mí igual. Estuvo bien largo este capítulo. ¿Sí? No he Sí, visto la el verdad reloj. que sí. Siento que nos echamos como hora 45, o sea, no sé, como ¿Sí? un chorro de tiempo. Wow. Sí, hora 40. Y nos hubiéramos seguido más, porque hasta le puse bonus, por Sí. si nos sobraba tiempo. Así del café hoy. Bonus, el café hoy, no sé qué. Pero bueno, este Las fue otro propiedades episodio. nutricionales del café. Exacto, las propiedades Luego se las nutricionales pasamos del ahí por café. las redes sociales. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Por favor, Campanita, campanita, campanita. vamos a hacer un audio con Suscríbanse. campanita, campanita, Sí. campanita, se los juro. Suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Qué placer. Gracias. Sí, sí, sí. O sea, él era el O sea, porque bajista. no le dieron el budget para montar. Ya había uno. Sí. Es que yo dije. Dijo, vas a estornudar. Se quedó. Sí, me quedé como. No. Pensé que ibas a estornudar.